Bueno, pues de alguna manera, ¿seguimos soñando o no? Porque díganme si no es maravilloso, buenas noches, bienvenidos a Nada del Misterio, esta especie prodigiosa, que es la humana, que ha logrado alejarse de su propio planeta, diseñar la tecnología para observar cosas maravillosas y sentir ese auténtico vértigo del que hablaba yo ahora con mi querido amigo Rafa Balaguer. Ya le conocen todos, porque nos cuenta las cosas de forma muy didáctica. Estuvo ahí con las tormentas solares y creo que lo que viene a continuación es casi romántico. Mezcla astronomía, mezcla arqueología, mezcla hallazgo, mezcla misterio. Rafa Balaguer, como siempre, bienvenido, compañero. Buenas noches, Iker. Bueno, pues aquí tenemos una especie de satélite. Tú comentaste el día de las tormentas solares algo muy bonito, que es que los astrónomos tenéis un poco también una máquina del tiempo. Exactamente. Con el telescopio. Sí. Y en esta ocasión, ¿para qué lo vas a utilizar? En esta ocasión vamos a utilizar dos armas maravillosas. Una son las imágenes satelitales, que nos brinda actualmente libre acceso a todo el mundo con Google Earth, y además de las imágenes satelitales vamos a encontrar también imágenes ortofotográficas que se utilizan para elaborar cartografía en alta resolución. Armados con esos dos recursos de imagen de altísima resolución ultramoderna, pues podemos viajar actualmente alrededor de todo el planeta, pero con ojo explorador, y podemos encontrar lugares en los que nadie había reparado antes. Bueno, por ejemplo, lugares que han sido noticia. Comenzamos nuestro viaje. Rafa nos ha seleccionado unos puntos de aterrizaje en la Tierra, y lo imaginamos casi desde el espacio hacia la Tierra en esta ocasión. Y hubo una noticia muy impactante, Rafa, muy impactante, sí. Y me gustaría que lo señalases, de un joven que, haciendo de astrónomo y arqueólogo al mismo tiempo, descubrió algo que dejó a la gente alucinada. Exactamente, pues fijaros bien en estas dos formaciones geométricas tan y tan angulosas, unos ángulos rectos, sí, señor, que parecen totalmente artificiales. Bien, pues este hallazgo puede revolucionar un poquito todo lo que sabemos de la arqueología maya. Esto es una selva inmensa, hay que decirlo. Esto es una selva, esto es en la península de Yucatán. Y en esta zona en concreto, pues un estudiante canadiense de 15 años, simplemente un joven, William Gadoury, apasionado por la cultura maya, pues tuvo una idea brillante. El joven se empezó a preguntar por qué las ciudades mayas estaban construidas precisamente en los lugares en los que las habíamos encontrado. Y se dedicó a estudiar un códice maya, que está en Madrid precisamente, con 22 constelaciones, y puso las estrellas que forman esas constelaciones sobre la cartografía, y resultó que, según él, coincidían con las ubicaciones de las ciudades mayas. Pero halló una constelación número 23 que aparecía en otro libro. Añadió esas estrellas de la constelación número 23 a su mapa y bingo, aparecieron dos ciudades más y una que estaba por descubrir. Y es precisamente esta que vemos en las imágenes tan bien definida ahí. Y que todavía está bajo ese espeso manto verde que lo cubre todo. Una ciudad maya perdida, un chaval de 15 años, esto es maravilloso. Es maravilloso. Él la encuentra, entonces se pone en contacto con la Agencia Espacial de Canadá. Ellos movilizan sus satélites, hacen fotografías de alta resolución y encuentran estas formaciones que vemos aquí y confirman el hallazgo. Entonces esto está a 40 kilómetros de marcha por la selva, totalmente inaccesible. Aún no ha habido ninguna expedición científica a ese lugar para confirmar el hallazgo, pero se está hablando que pueden haber ahí unas 30 estructuras que incluyen incluso una pirámide que podría haber tenido 80 metros de alto. Imagínate. Díganme si no es maravilloso. Un chaval que utiliza el ingenio, utiliza las herramientas que ha contado Rafa Balaguer y llega muy lejos, donde nadie hubiese soñado. Pero ahora con nuestro satélite, Rafa Balaguer 3, podríamos llamarlo, satélite de origen soviético, vamos a seguir cartografiando, porque hay incluso hallazgos que tienen que ver con nuestro compañero. Vámonos en busca de un enorme impacto. Esto es maravilloso. Esto es magnífico, sí, sí. Además, este magnífico cráter que lo vamos a marcar para que se vea bien, es esta gran hendidura de aquí, es el cráter Puka, está en Palm Valley, en Australia, y lo bonito de este hallazgo es que se basa en las leyendas de los aborígenes de la cultura arrente, precisamente. Bien, los aborígenes pensaban que en este lugar pues había una fuente mítica, agua sagrada, que nacía en una laguna que ellos llamaban precisamente Puka. Pero el origen de esa laguna estaba en la caída de un meteorito, una estrella que, tiempos muy remotos en su cultura, impactó sobre la superficie de la Tierra. Ellos lo contaban como algo ancestral y algo que evidentemente en muchas ocasiones desdeñamos porque nos parece cuento de viejos, de chamanes. Exacto, un mito perdido. Pero claro, sabes tú muy bien, Iker, que muchas leyendas tienen su parte de verdad. Pero ¿cuál no sería la sorpresa de los astrónomos, de los antropólogos, en rastrear la zona en busca de si ese mito podía tener visos de realidad y encontrarse en la laguna Puka un cráter de impacto inédito de hace millones de años?
impresionante, Rafa. Hablamos de cráteres que provocaron incluso en cierto momento en el planeta Tierra extinciones. El satélite, el ojo de halcón del espacio, la labor de los astrónomos como él, está provocando hallazgos físicos en la Tierra. Me parece algo de verdad fascinante. Sigue nuestro viaje. Vamos. ¿A dónde nos vamos, Rafa? A ver a dónde nos lleva nuestra imagen satelital. No nos vamos muy lejos, Iker. Nos vamos de nuevo a Australia. Y estos son pues unos fantásticos geoglifos, se ven también muy bien, son muy grandes realmente, ¿eh? Fijaros las dimensiones, son construcciones muy misteriosas, hay mucha polémica acerca de estas construcciones porque parecen túmulos megalíticos, podrían ser... Claro, es que a mí me recuerdan un poco a imágenes casi dolménicas, ¿no? Sí, situaciones... exactamente, podrían serlo muy bien. El tema está en que los aborígenes australianos no solían construir este tipo de monumentos. Además, el tema que lo acaba de hacer todo un poco más complicado para investigar allí es que esta zona es Woomera, que precisamente es el Área 51 australiana. ¿Cómo es esto? Pues mira, es una zona en medio del desierto que la Fuerza Aérea Australiana y también la RAF, la Fuerza Aérea Británica, utiliza para desarrollar allí nuevas tecnologías, nuevos armamentos. Es una zona geomagnéticamente muy estable, lo cual les viene magníficamente bien para que la energía telúrica de nuestro planeta no interfiera con los equipos electrónicos en prueba, y es una zona totalmente restringida. ¿Me quieres decir que a día de hoy el satélite sí ha localizado estos restos, pero el ser humano, como en el caso de las ciudades mayas, no saben bien qué es? No saben bien qué es. Además, es una zona absolutamente sagrada para los aborígenes Mararinga. De hecho, hace un par de años el gobierno australiano está devolviendo parte de este territorio sagrado a sus propietarios, que son los aborígenes. Es decir, muchos mitos, muchas tradiciones, muchas cuestiones que estaban dentro del rito antiguo. Es la ciencia y, repito, el satélite, los que están corroborando que eso era una realidad no inventada. Ahora sí que damos un giro prácticamente al planeta, nos vamos a otras tierras bien diferentes y, evidentemente, lo sabemos muy bien, y ustedes mejor que nadie, las líneas de Nazca, las líneas de Palpa, los geóglifos chilenos, pero eso de hacer cosas hacia el cielo no tiene que ser solo de una cultura, seguro. Pero no conocíamos esto. Es universal, es universal. Esa orientación hacia lo celestial del origen de la humanidad es común en culturas alrededor de todo el mundo. Estos son los geoglifos de Steppe, están en Kazajstán, y en esta zona se han descubierto más de 260 geoglifos muy parecidos a este. ¿Y son de gran tamaño? Son de gran tamaño, sí, sí. Estos brazos pueden tener 90 metros y algunas estructuras circulares aquí serían más pequeñas, pero hay algunas hasta de 400 metros de diámetro, visibles únicamente desde el espacio, desde el cielo. Un mensaje para el cielo. Un mensaje para el cielo. Además, esta conexión cósmica la encuentro muy interesante porque la esvástica, porque este símbolo nos recuerda un poquito a esta esvástica o un triskel, el símbolo celta, o el lauburu vasco, pues son símbolos que están asociados muy profundamente al sol, son símbolos solares. Y evidentemente los primeros dioses para la humanidad fueron obviamente el sol, la luna y más adelante los planetas. Así que es un lugar maravilloso, maravilloso, aún por estudiar, porque estos geoglifos se descubrieron en 2007, también precisamente por una persona totalmente amateur que empezó a intentar descubrir nuevas estructuras en estas zonas desérticas y encontró más de casi 300 estructuras de este tipo que se dio a conocer a la comunidad científica en el año 2014. Se han datado, algunos de estos geoglifos se han datado en unos 800.000 años, pero hay algunos que están datados en 8.000, 9.000 años atrás. Entonces, estamos en puro neolítico, esa transición entre el paleolítico y el neolítico, el origen propio de nuestra civilización. 8.000, 9.000 años, que es 4 veces más que las famosas líneas de Nazca, eso da un problema tremendo. Quiere decir que los seres ya con cierta tecnología, pero muy primitivos, dejaban sus mensajes hacia el cielo. Y, importante, cuando uno está enfrente de este cuadrado, metido en el cuadrado, es que no es consciente ni de dónde está. Solo desde la más impresionante altura se coge coherencia del mensaje, que es alucinante. Este cuadrado está cerca. Este cuadrado está muy cerca, este es el cuadrilátero de Ustugay. Las diagonales miden unos 380 metros, fíjate, unos 21 puntos en las diagonales, 17 y 18 en los laterales, y tampoco sabemos qué es, pero evidentemente también es una estructura, como acabas de comentar, solo visible desde el aire. Estas estructuras se realizan como las líneas de Nazca, pues bien excavando un poco la zona, apartando las piedras o amontonando piedras. Y su función es totalmente desconocida. Yo creo que puede tratarse de alguna estructura monumental de tipo procesional, para ir quizá de punto en punto, realizando algún rito
cuya naturaleza se nos escapa absolutamente. ¿Qué más quisiera yo que, aparte de tener una máquina del tiempo visual, como sería un telescopio, pudiera tenerla para adentrarme en esos ritos y en esas creencias tan profundas? Y otra cosa maravillosa y alucinante, y repito la palabra, lo sé, es que personas amateurs, movidas por su interés y su curiosidad personal, sean o no científicos, sean o no astrónomos, sean o no arqueólogos, resulta que, como en la vieja arqueología, están llegando a los hallazgos. Hay más geóglifos, más dibujos. Jordania, unas extrañas ruedas, Rafa. Sí, estas ruedas yo no puedo evitar emocionarme porque realmente es magnífico. En esta zona, si los espectadores hacen el experimento y buscan las ruedas de Azraq, esto está en Jordania, encontrarán docenas de estas estructuras esparcidas por un área vastísima en pleno desierto. Tampoco sabemos lo que son estas. ¿Qué querían decirnos? ¿Qué querían decirnos? Se han datado en unos 9.000 años, por lo tanto hemos perdido cualquier código que nos conecte con su verdadero propósito. 9.000 años. 9.000 años. Pero sí que a mí me recuerdan muy poderosamente a otras ruedas que sí que sabemos su propósito, que son las ruedas medicinales de los nativos norteamericanos. También son estructuras megalíticas, muy similares en su diseño, y además estas de Azraq también tenían una conexión astronómica porque bastantes de ellas parecen estar orientadas a la salida del sol en el solsticio de invierno. Así que nuevamente ese culto solar, la esfera también pues nos recuerda poderosamente al astro rey, al sol. Es un lugar absolutamente mágico y por estudiar y por desentrañar sus más profundos secretos. Estamos hablando de una zona esencial en la cultura humana. Hay cráneos, recuerdan, cráneos reformados con barro y hueso. Hay extrañas culturas en la zona de Jericó o en la propia Jordania. Hemos hablado de auténticos monstruos que aparecen en ciertas ciudades de las que ya no queda absolutamente nada, los fantasmas blancos de Ingazal, y esas personas quizá construyeran esto mismo, estas ruedas del cielo, de alguna forma. Me parece increíble, pero aquí Rafa Balaguer, pie a tierra, en zonas que también conozco, ha encontrado cosas maravillosas y luego os ha ayudado también de la tecnología. Claro, esto es Sogmatar, es un lugar absolutamente misterioso, muy desconocido. Lo llamamos el Templo de los 7 Planetas. Es un lugar muy especial porque está a unos 60 kilómetros al este de una ciudad mítica que se llama Harran, que fue devastada por las invasiones mongólicas, pero que tenía un culto muy ligado precisamente a la astronomía. Lo llamamos el Templo de los 7 Planetas. Y es que resulta que en este montículo central... Sí, señálalo. Este montículo central tiene unos 50 metros de alto, hay unas ruinas en la cima del siglo I aproximadamente, pero lo interesante del caso es que en semicírculo, en los límites del poblado, un poblado kurdo, zona muy pobre, nos encontramos con 7 cavidades, con los dioses esculpidos dentro de estas cuevas, y es un culto esencialmente lunar. Estaba dedicado este culto al templo del dios Sin, que era el dios de la luna, el padre de todos los dioses de la cultura sumeria. Junto a él encontramos el templo del Sol, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. Época muy remota. La construcción de los templos de Sogmatar se ha datado alrededor del año 1000, por tanto estaríamos en una época relativamente moderna, pero es que el culto viene de Harran, esa ciudad que os comentaba, que está datada en 2600, un poco más antes de Cristo. Así que fíjate, estamos hablando de una tradición antiquísima. Fíjense en este paseo que ya termina, que es muy breve, pero así tiene que ser. Luego ustedes indaguen, profundicen. Que yo he estado ahí, y con Carmen ahí. Me acuerdo la imagen que tengo aquí de un perro famélico en mitad de este lugar donde no había nada, en la tierra de los kurdos. Y yo no podía ver esto. Es decir, solamente mediante el satélite y el ojo del cielo, uno es consciente. Estando allí tampoco es tan consciente. No. Y en un lugar que sabemos tú y yo, Rafa, y gran parte de nuestra audiencia, que es básico para la historia de la humanidad. Hablamos del primer templo conocido, de las primeras esculturas antropomórficas en piedra conocidas, quizá del primer lugar donde los dioses convivieron con los hombres, el primer lugar de la primera religión, Göbekli Tepe. Se ha dicho ya prácticamente de todo, parecía increíble, pero nuestro amigo Rafa estuvo allí y como buen astrónomo empezó a indagar en la tierra y en el cielo y se encontró algo realmente maravilloso. Sí, nosotros estuvimos estudiando Göbekli Tepe en 2011 porque con mi compañero Marqueras estamos haciendo una investigación pionera que intenta descubrir por qué los monumentos megalíticos están en los lugares en los que están construidos. Que hablaremos de eso en profundidad. Hablaremos de eso y, claro, evidentemente no podíamos obviar la visita de la investigación a Göbekli Tepe. Fuimos para allá preparando nuestra expedición
reparamos en que a 3 kilómetros al suroeste de Göbekli Tepe había una cuadrícula extrañísima, este retículo que hemos visto en las imágenes, pero que curiosamente no aparecía en la cartografía arqueológica de la zona. Dijimos, bueno, pues qué extraño, bueno, vamos a investigar. Nuestra sorpresa es que localizamos esta cuadrícula in situ y lo que hacemos es dar con una cantera inmensa a cielo abierto, miles de millones de herramientas de sílex, porque Göbekli Tepe lo tallaban en sílex. Desde la cantera prácticamente ves, Tepe significa colina, ves Tepe donde está el templo, este primer templo de la humanidad, y ves las herramientas de sílex allí, ves los bloques inacabados, ves el trabajo de los canteros como si lo hubieran dejado abandonado ayer mismo, y entonces es cuando ves que muy probablemente esta es la cantera perdida de la que se extrajeron los bloques para construir Göbekli Tepe. O sea, una cosa que el cielo y la cartografía y los mapas satelitales te dan la clave para algo que estando casi al lado no podrías ni ver. Que al final es la filosofía de este viaje. La ciencia del espacio y de la visión de la Tierra nos da pistas increíbles. Muchas de ellas, todas estas que hemos contado, seguro que arrojarán nuevos datos. Datos de misterio, porque hablamos de una especie de légamo profundo del inicio de la historia, donde los hombres y las mujeres pasaban toda su vida prácticamente construyendo algo que a veces no pudieron ni ver, que solo era comprensible para los dioses o los que un día llegaron del cielo, quién sabe. Esa será otra historia, pero me ha encantado el viaje, Rafa, te lo agradezco muchísimo porque lo has contado pues como tú sabes hacerlo y ha sido un viaje, pues sí, muy como de sueño, pero al mismo tiempo de ciencia, cosa que está muy pero que muy bien. Hasta el próximo viaje, hasta la próxima investigación, Rafa, como siempre, un placer. Un placer volver a subirnos a la nave del misterio para volar por el planeta. Volaremos más, por más sitios. Perfecto. Y más planetas. Vamos con más noticias. Funcionario de la corte de Tutmosis III. El cuerpo se encontraba dentro de un sarcófago antropomorfo que estaba muy deteriorado por las termitas, pero dentro descubrieron un cartonaje muy colorido y en perfecto estado. Además tiene dibujados todos los elementos simbólicos de la religión egipcia, el disco solar o la cobra, las diosas protectoras Isis y Nephthys, con sus alas desplegadas, los 4 hijos de Horus encargados de custodiar las vísceras del difunto o los halcones protectores. Según la arqueóloga Miriam Seco, han podido descifrar que el difunto se llamaba Amon-Re-Nef y portaba el título de sirviente de la Casa Real. Era un personaje importante en la corte que se ocupaba casi de todo. Y si los egipcios hace miles de años rendían culto a sus muertos, los bolivianos lo siguen haciendo cada año en el rito a las calaveras que se lleva a cabo en La Paz. Se trata de una fiesta pagana donde la gente recoge las calaveras de entre restos óseos abandonados en los cementerios y las venera como si fueran imágenes de santos. Les dan nombres y muchos incluso les atribuyen milagros. Según los creyentes, el cráneo debe ser recogido de los osarios, preferentemente de un muerto desconocido, mejor si ha fallecido violentamente o en accidente, y tanto más si es de niño o niña. La gente les pide por salud, trabajo, amor y dinero, pero la Iglesia Católica lo considera un ritual irrespetuoso con los muertos. Y nos sumergimos en el mar Báltico, frente a las costas del sur de Suecia, donde un equipo de investigadores cree haber hallado un asentamiento de hace 9.000 años. Entre los objetos que pudieron rescatar los buceadores se encuentran unos cuernos de alce llenos de inscripciones y las trampas para peces más antiguas de Europa del Norte. Según los investigadores, los colonos que una vez vivieron allí probablemente tenían mucha comida y un clima favorable hasta que subió el nivel del mar, inundando toda la zona. El equipo ha perforado en el fondo marino y mediante análisis de radiocarbono han llegado a la conclusión de que el asentamiento data de la Edad de Piedra. Y acabamos con las impactantes imágenes de un cocodrilo de más de 1 tonelada que ha sido rescatado en Sri Lanka. Al parecer, el enorme animal salió en busca de comida y cuando las aguas bajaron, no pudo regresar al río. Para mover al reptil, que mide más de 5 metros, el más grande hallado hasta ahora en la zona, necesitaron la ayuda de una excavadora, un tractor y hasta un tráiler. Además, durante varias horas, decenas de vecinos de la localidad, policías y especialistas en animales salvajes trabajaron para liberar. Hay un momento en el ámbito de nuestra exposición de Cuarto Milenio que a mí me encanta, tengo que reconocerlo. Cuando vamos con un grupo de compañeros de la prensa, como ahora en Granada, donde estaremos hasta el 11 de diciembre, gracias por su afecto, por su cariño, no podía ser menos, Granada mágica donde las haya, y los amigos contemplan, por vez primera en muchas ocasiones, los buenos amigos de la prensa local, lo que hemos llevado en nuestra exposición. Y cuando llega a la zona de los visitantes, yo digo, esta es la zona que resume mi infancia y resume quizá también mi interés por estos temas. Y muchas veces ustedes lo saben, porque me padecen las constantes nostalgias o
hilazones de mi propia vivencia con estos casos. Y me estoy viendo a mí mismo prácticamente con mi querido primo Roberto cuando me mostró en un viejo libro de Pierre Delval la extraña historia de Alençon. ¿Por qué yo me quedé impresionado especialmente? Pues porque era demasiado antiguo. Y yo le dije a mi primo y colega en investigación, Roberto, pero hace tanto tiempo ya estaban los visitantes, porque fíjense, estamos hablando de 1790. ¿Lo oyen bien? Siglo XVIII, plena campiña francesa. Una pequeña aldea donde nunca había pasado nada extraordinario, Alençon. Y de pronto, todos los campesinos se observan al cielo, miran hacia las nubes, está cayendo la tarde y contemplan lo que ellos llamaron algo así, imagínense la época, como una tinaja voladora, algo un poco ovalado o un gigantesco huevo rojizo. Podemos pensar de inmediato un meteoro, algo que les impresionó. Aquello iba soltando una especie de chispas e incluso algún tipo de plasma o de sustancia que caía al campo y lo abrasaba. Había pequeños incendios alrededor de la extraña bola de Alençon. Fue tal el impacto que el sacerdote, el alcalde de la pedanía, los imaginamos, todos fueron concentrándose y venciendo sus miedos, convencidos de que estaban viendo algo extraordinario, algo digno de ser contado a sus nietos, fueron llegando hasta una pequeña colina. El fuego provocaba una intensidad calórica tremenda. Muchos se protegían la cara. Les dio la impresión de que el sol se había caído en mitad de Alençon. Por fortuna ocurrió fuera del casco urbano, en una especie de zona donde había un bosque frondoso que se iniciaba en ese momento. Y entonces, cuando llegan allí, tras unos 500 y 600 metros de comitiva, todo el pueblo, intentando guarecerse de ese poderoso calor, observan algo que les dejó atónitos, y no me extraña. Repito, 1790. Había un sol aterrizado en la loma. Y dentro de ese sol, una especie de llamaradas como nunca habían visto, una especie de electricidad desconocida, algo que parecía que iba a estallar. Les entra el miedo. Y en ese momento, según reza la memoria que hizo el propio sacerdote, hay una apertura, una especie de portezuela, algo que baja de ese sol. Y entonces, el visitante. Y entonces la figura. Seguramente, quizá, probablemente, la primera encuesta sobre una de estas figuras en la historia. Una figura que parece humana, una figura que tiene un cráneo ovalado, una figura que sin embargo es muy diferente a todos los que están contemplándola. No tiene pelo, el traje parece poseer unas escamosidades, es muy delgada la figura y muy alta. Impresiona su mirada vacía, su mirada sin vida. Es lo que hace dar un paso atrás a toda la comitiva. ¡Qué escena! Muchos años antes de la famosa imagen de encuentros, la tercera fase imaginada por Spielberg, un pueblo francés, el de Alençon, y una criatura que les observa, se miran en un diálogo sin palabras. Y de pronto, el individuo se empieza a marchar hacia el bosque. Aquel ser embozado en un traje que tenía destellos, un traje sin ningún tipo de apertura, un traje como ellos nunca habían visto, que no se parecía en nada a sus ropajes, empieza a huir bosque adentro. Les da la espalda, se marcha. En el grupo de campesinos de Alençon se produce el debate. ¿Le seguimos? Y de pronto el estruendo, el zumbido, un zumbido enorme y la explosión. Aquel sol de gran tamaño salta hecho añicos y el fuego lo invade todo. Un fuego que destroza los árboles, los campos, que afectó a animales, que por fortuna no mató a nadie. Pero la gente, asombrada, tuvo que tirarse cuerpo a tierra. Fue como una gran onda, como una gran bofetada de calor. Muchos pensaron que un demonio antiguo, había llegado a Alençon, volando en una especie de gran círculo de fuego. Cuando todo aquello se calmó, hubo una comisión para perseguir al ser. Se adentraron con más miedo que vergüenza dentro de la arboleda. Buscaron al extraño individuo de mirada vacía y traje ceñido, con grandes manos desproporcionadas. No lo encontraron nunca. Durante meses intentaron buscar algún tipo de rastro, algún tipo de huella, pero aquel ser, como si fuera una imaginación, no dejó nada físico en su extraño viaje.
1790, Alençon. Un Roswell, 200 años antes del famoso caso. Una avería en una aeronave de otro mundo. Una alucinación colectiva. ¿Por qué? Alençon, en Francia, quedará marcado para siempre por este extraño incidente. En pleno siglo XVIII, la primera llegada quizá a la Tierra, quién sabe, de estos enigmáticos personajes de extraño comportamiento. Ustedes ya los conocen. Aquí los llamamos los visitantes. Esas autofotografías que nos hacemos en ocasiones, en este caso era un viaje normal de la familia. En un momento dado la madre dice, bueno, pues voy a hacer una fotografía para recordar este momento, pero no esperaba que estaba pasando por un lugar, por una carretera muy concreta donde había habido un accidente hacía algunos años. En esa fotografía que se toma aparece y se ve perfectamente, aquí está la boca, los ojos que les tapa un poco el pelo de lo que sería un niño de corta edad, un niño pequeño. Por supuesto, no había ningún niño en el coche, tan solo estaba el matrimonio y una hija, además más mayor que lo que parece aquí este niño que se aparece. Cuando empiezan a investigar, porque se queda pues muy asustada por lo que ha salido, se dan cuenta de que en ese mismo lugar, hacía muy pocos años, un niño de muy corta edad se había matado en un accidente de tráfico. ¿Por qué? Por no llevar el cinturón de seguridad. Como ven, esta familia no lleva el cinturón de seguridad y la madre cree que fue un aviso del fantasma de ese niño para decirles que se tienen que poner el cinturón. Un fantasma que quería que se cumpliera la ley porque a él ya, por desgracia, no estaba en la tierra. Se había matado en ese terrible accidente. Nos vamos con otro fantasma, La Serena. Toda la prensa lo ha recogido. Cámaras de seguridad que han captado la silueta de un niño pequeño. Los funcionarios decían que durante meses han estado escuchando lamentos, lloros, incluso juegos de un pequeño. Y en este caso, las cámaras de seguridad a las 4 de la mañana captan esta imagen. Un niño que parece estar merodeando, una sombra negra que le atribuyen a un pequeño que parece que juega con ellos. Y nos vamos hasta Kazajstán, donde ha nacido, como ven, estos animalitos, una cabrita, pero que tiene algo especial, 2 cabezas. Ahí la tienen. Lo raro de este animal es que ha logrado sobrevivir. Se ve perfectamente cómo esas cabezas comparten el cuerpo. Llegaron incluso estos animalitos a comer, ahí lo tienen. Parecen verdaderos monstruos, ¿verdad? Pero los pobrecitos, pues es una enfermedad teratológica. Han nacido con 2 cabezas. El caso es que sobrevivieron, pero fue la propia madre, y suele ocurrir mucho en la naturaleza, la que acabó matándolos. Cuando saben, y las madres, los animales, a veces saben que esos pequeños suyos, en este caso una cabrita, no va a vivir, acaban, por muy cruel que suene, con su vida. Así que la madre los pisoteó hasta... Dijo un día hace mucho tiempo ya Paul Eluard una frase que se ha quedado casi como impronta para muchos temas del misterio. Es esa que decía aquello de hay otros mundos pero están en este. Mundos que cuando emergen nos sorprenden, porque esos mundos pueden estar en cualquier almacén, en cualquier buhardilla, en cualquier pared contigua, no sabemos nada. Y al mismo tiempo sabemos de noticias que nos hablan de monstruosidades, de personas enjauladas, emparedadas prácticamente en vida, personas condenadas a no salir de 4 paredes. Por eso, cuando somos conscientes de que eso convive con nosotros, nos espantamos. Decía toda la prensa nacional, hace apenas unas semanas, rescatan a 2 hermanos que vivían encerrados desde hace 7 años. Catral, provincia de Alicante. Una niña de 17 y un niño de 15. La niña tiene la gallardía de poder mandar un correo electrónico con un SOS. La tecnología aquí fue salvadora, pero la madre, de nacionalidad suiza, los tenía encerrados sin escolarizar, sin ir al médico y sin acceso a ningún tipo de información, ni telefónica ni de internet. Consiguió de alguna manera zafarse y como el náufrago que manda un mensaje en una botella, ese mensaje fue recibido y se pudo liberar a estos 2 chicos. Nos quedamos sin palabras. ¿Por qué ocurre esto? Los enjaulados. Vamos a investigar. Vamos a investigar de una forma que termine en un sitio
que es realmente terrorífico. Yo ya lo aviso, es terrorífico. Y mi compañero Paco Pérez Caballero me lo dice. Es un lugar que pone los pelos de punta. Ellos buscaban una historia y se han encontrado con una sorpresa increíble. ¿Por qué, partiendo de esta noticia de los enjaulados, terminamos aquí, en este lugar, abandonado, un psiquiátrico? Les daré un dato más. Hace mucho tiempo, siendo yo un niño, me encontré con un recorte. Y he aquí la increíble sincronicidad de la que hemos sido conscientes ahora. Me acuerdo perfectamente, como si fuera hoy, del recorte de una niña con una posición casi como de ave, subida en una especie de silla o de arqueta. Había sido descubierta en plenos años 80 y había estado encerrada sin prácticamente ver la luz del día. Se habló de la Galicia profunda, hubo un gran escándalo, una familia que encierra a una persona porque no tiene que ver casi la realidad. ¿Qué se escondía ahí? ¿Han pasado más casos? Nuestros compañeros Paco Pérez Caballero y la periodista Natalia Monge seguían esta historia. El punto final de esta investigación está aquí. Y les tienen que contar lo que han vivido de verdad, porque es alucinante. Hay un momento que es de los de ponerse en guardia realmente. Un hallazgo alucinante e increíble, repito. ¿Quieren conocerlo? Vamos allá. Virtudes nació en 1964 en una humilde vivienda de una aldea de Cospeito, Lugo. Sus padres se dieron cuenta pronto de que era una niña con problemas y decidieron ocultarla. No querían que los vecinos la vieran. Para ellos era un castigo divino. En casi todas las culturas, en casi todas, el enfermo mental se le considera también en parte de un punto común, como que puede tener un espíritu maligno dentro. Que ellos, la familia, creían que era un castigo divino, pues sí, seguramente, incluso a lo mejor fomentado y acelerado por el entorno, que podía ser el entorno de un primo, de un vecino o incluso de un sacerdote, ¿no? Cada caso es distinto. Cuando yo estudié bastantes casos, unos los viví y los desencerré, digamos, y otros me los contaron, ya los atendí después y tal, no sé qué, cuando bien están encerrados. Y cada caso tiene sus peculiaridades. El motivo de encierro casi siempre surge porque molesta, es decir, son las conductas lo que se reprimen. Nos dirigimos al rincón de Galicia, en el que Virtudes vivió 9 años recluida dentro de una pequeña artesa. Nos estremecemos al pensar que la alimentaban solo una vez al día, con un biberón de harina con leche, y la rodeaban con tojos para que no se moviera. Pues a mí me decían que estaba encerrada y que dormía como en paja. Y que, claro, que no veía nada a la luz del sol. Es muy aterrador ver una chiquilla así tan joven encerrada. Pero bueno, también quizás sus padres fueran algo especiales, algo raros. Es curioso porque los vecinos hoy en día, aunque siguen recordando, se les ha quedado grabada toda esta historia, la verdad es que ninguno de ellos quiere contar nada. Por una parte por respeto a la familia y supongo que también por cierta responsabilidad colectiva, ¿no?, que ha habido en todo esto. De hecho, bueno, la casa se conserva, lo que pasa es que está irreconocible, ha cambiado completamente la fisonomía y no podemos adivinar que ahí hubo un cubículo tal, ¿no? Pero bueno, esta es la zona, se llama Cernadas y por aquí pasó todo. Comprobamos que en la zona más próxima a la improvisada cárcel, el recuerdo permanece. Nos dicen que era otra época
y que a pesar de lo espantoso que puede parecernos hoy el confinamiento de la niña, para sus padres tenía un sentido. Los tienen en casa para que no los vean los demás ni los molesten, pero al mismo tiempo forman parte de la familia. Quiero decirte que de vez en cuando los bajan a que se calienten los lavan, los duchan, los asean, les dan la comida, se la tienen por un agujero, lo que sea, pero forman parte de la familia. A mí me gustaría saber si eso de la artesa era norma o era una circunstancia particular. Y desde luego, pues mira, una solución mala, pero una solución, encerrarla en algún sitio que no pudiera dispararse, ¿no? Al parecer, el párroco del pueblo descubrió las penosas condiciones de vida de Virtudes y logró que la trasladaran a un centro psiquiátrico. Pero aquello no la hizo mejorar. No podía soportar la luz del sol y durante una crisis se arrancó los ojos. No se entiende, porque claro, tiene que haber una reacción física al dolor que produce eso de arrancarse los ojos, que yo no lo puedo entender. Porque se puede intentar, pero una vez que lo intentas nada más que un poquito, cuando empiezas, supongo que instintivamente, de la misma manera que una persona puede tener voluntad de poner la mano encima de una plancha, puede ponerla, pero según la pone la retira. Eso de que la mantiene, eso es en las películas, ¿no? El perfil del centro sanitario donde estuvo ingresada resulta verdaderamente aterrador. Y no es casual. Tenía fama de ser el psiquiátrico más duro del país. Y este es el tristemente famoso manicomio de Castro de Riberas de Lea, donde Virtudes vivió la última gran etapa de su sufrimiento. Aquí pasó 30 años en una celda de estas, con las manos atadas a la espalda, y aquí se supone que sufrió la que fue su gran crisis, cuando se arrancó los ojos, intentó comerse los dedos. Y bueno, ese era el motivo por el cual la tuvieron atada durante pues, casi 30 años. Este lugar era conocido en toda Europa como un anacronismo dentro de la salud mental, donde los enfermos vivían hacinados, donde solo había un psiquiatra para atender a 500 personas y donde todavía, en el año 2012, que fue cuando cerró, los locos pasaban los días dando vueltas en este patio alrededor de esa fuente interminablemente. Recorremos los pasillos del antiguo manicomio. Está abandonado desde 2012, pero sigue transmitiendo el dolor acumulado durante décadas. No es un lugar agradable. Y no podemos evitar conmovernos cuando, sin esperarlo, encontramos la celda de Virtudes. Sus padres nunca vinieron a verla. Temía que se la devolvieran. Sí, porque eran estorbos que en casa, ¿no? Y no tenías... Entonces muchas familias era un modo de olvidarse, los dejaban allí y sabían, bueno, pues como en aquel momento se entendía la locura, entre comillas, como que no tenía cura, pues estaban allí de por vida. La primera vez que voy al centro la veo, entonces la veo allí en una postura atada, la veo en cuclillas, y me dicen que tiene un problema, que se autodestruye, que no puede estar. Entonces yo digo, pues mira, habrá que buscarle y que la vean otros psiquiatras y ver que así puede haber algún tipo de tratamiento y que puede llevar dentro de sus posibilidades una vida normal. El caso de Virtudes no es único. Es solo una muestra de una realidad escalofriante, la de las personas encerradas en sus propias casas. Vaya imágenes, ya les decía yo que el viaje era tremendo. Empezábamos con esa noticia de pura actualidad, esos niños encerrados durante 7 años por su propia madre
en la provincia de Alicante, el espanto colectivo al saber que esto puede ocurrir, pero cuando nuestros compañeros ahondan, no en la raíz, porque esto debe ser de todos los tiempos, ¿no? En un caso concreto nos damos cuenta de que cualquier ficción salta hecha añicos. Les aseguro que el momento en que tanto Natalia como Paco, sin saber que aún estaban los datos de la celda de esta mujer desgraciada, ese encuadre, lo han visto, los dos mirando el nombre que seguía allí, yo creo que es un instante para no olvidarlo nunca. Natalia, bienvenida una vez más, compañera, buenas noches. Buenas noches y gracias. Qué momento, ¿eh? Espeluznante, la verdad es que el lugar en sí que está impregnado de dolor, de las vivencias que ha habido en este sitio, que fue conocido pues eso, como la fábrica de locura en su momento. Y bueno, entrar y pasear por ahí fue toda una experiencia dramática y que nos impactó bastante. ¿No esperabais que el motivo de esta investigación, de este recuerdo de un caso que tuvo su eco, como han visto en la prensa, por el hecho del castigo divino que interpretaron ya en los años 80 los padres, ¿no? De alguna forma esto era como un anacronismo brutal. ¿Qué ha pasado aquí, no? Le repito que yo recuerdo de niño el impacto en la prensa, la postura de la propia niña, el hecho de que se hubiera arrancado los ojos y una cosa, Natalia, impresionante, la voluntad de autodestrucción. Esta niña en aquel momento, esta joven, tenía, no sé si una idea de acabar consigo misma de cualquier forma. Sí, eso se interpretó y se interpreta a los psiquiatras como fruto de la represión y del maltrato que soportó durante tantos años. Tanto ella como otros niños o personas que viven encerrados en estas situaciones, que es violencia física y psíquica, tienden después a la destrucción de los demás y a la autodestrucción también. Pero bueno, este caso es radical. Paco, ese momento, ese lugar, el hallazgo, es como si la sincronicidad, porque qué probabilidad hay, ¿no?, de encontrar los datos. Habrán pasado cientos, miles de personas por ahí, y de encontraros en mitad de la penumbra, cuando ya caía la noche, cuando queréis sacar... Esto pasa, porque esto pasa, cuando el equipo quería sacar unos cuantos planos para documentar, oye, vamos a ver, y ¡pum!, como si fuera un mensaje permanente, ¿no?, de la presencia de esta mujer. No, nos dio mucho miedo, la verdad, porque llegamos para tomar lo que es el perfil del hospital, que ya daba mucha impresión. Pero claro, cuando damos la vuelta y vemos que no hay puertas, no nos podemos resistir a echar una ojeada. Lo que no podíamos imaginar es que aún seguía en alguna de esas puertas el nombre de Virtudes, ¿no?, de esa niña que pasó allí 30 años, que ya es una mujer cuando abandona ese centro psiquiátrico y donde, lejos de arreglarla, lo que hacen es provocarle otra crisis, porque es verdad que vivía en una pequeña Artesa, pero allí va a uno de los peores psiquiátricos de Europa. Pero Paco, no podía ver la luz del sol, por ejemplo. O sea, parece que la crisis de arrancarse los ojos, que se dice pronto, es porque no podía ver la luz del sol. Es lógico, si ella prácticamente no salía a la calle, aunque cuando hemos ido recabando información hay gente que nos dice que quizá se exageró mucho en la prensa, pero lo cierto es que solo hay que ver la fotografía de la niña para ver que era una chica con muchos problemas y según los vecinos la verdad es que no salía nunca, nadie la vio fuera de la casa, con lo cual es muy probable que al ver una luminosidad mayor, al ir a esos centros donde efectivamente hay ventanas, por lo menos entra la luz, pues ella no pudiera comprender lo que estaba pasando, ¿no? Porque había vecinos que, Natalia, sí comentaban de haberla visto casi como un gato, vagando por las estancias, que también la escena, de cara a la interpretación popular en aquel momento, ¿no?, una niña gato, que recordábamos la historia del hombre mono de Galicia, también, sí, luego lo comentamos, pero es que sí se nombró en la prensa, ¿no? En este caso la niña casi como un felino saltando y no llamar la atención en su encierro perpetuo. Es que en todos estos casos de encierros de niños, encierros incluso de personas adultas, se crean una especie de mitologías también alrededor. Por una parte, cuando son niños se quedan fijados para siempre en la memoria popular como niños, a Virtudes, que hoy en día pues tendrá 50 y tantos años, para el pueblo sigue siendo la niña. Nosotros a la niña no la vimos nunca, dicen algunos, otros dicen que sí que la veían trepar, cuando realmente por su condición física es bastante complicado, ¿no? Y hemos conocido alguna historia más en la cual de unas mujeres que también vivían encerradas, se decía que salían por la noche, que eran mujeres lobo, es decir, se crea todo un imaginario alrededor, ¿no?, de esa situación de oscuridad en la que viven. Porque la Artesa, para entendernos, palabras como Artesa y Tojos, ¿no? ¿Qué significa todo esto para que nos hagamos una idea? ¿Cómo era la Artesa? ¿Qué es una Artesa? ¿Dónde estaba esta niña? Que repetimos, aquí lo importante es la creencia, ¿no?, en el sentido antropológico. La familia en plenos años 60 lo considera castigo divino. Hace no mucho tiempo, ahí, con Fernando González Sitges, hablábamos de los monstruos, de Ambroise Paré, de cómo en el siglo XVI se interpretaba la llegada del diferente como que se rompían los esquemas diseñados por la divinidad
Y entonces, claro, ese monstruo teratológico, que hoy sabemos más o menos lo que es, era el representante de algo que quebraba todo, que era el signo del caos, ¿no? O sea, en todo este mundo ordenado de virtudes llega alguien y rompe con todo. Y el propio Paré, cirujano de Cuatro Reyes, recuerdo, pionero en la ligazón de las arterias, o sea, una autoridad médica mundial, empezó a pensar que muchos eran fruto de la cólera de Dios. Esa idea sigue subterráneamente hasta hoy, porque los padres pensaban eso. Es lógico, y seguramente muchos de nuestros espectadores se habrán preguntado una vez, ¿por qué yo, no? Y en una aldea rural, de repente te cae un niño que viene con problemas, con lo difícil que es eso, lo difícil de sobrellevar, mucho más cuando es una persona que tú quieres, ¿no? Claro, ¿cómo decodificas eso? Y la meten en una artesa que es un cajón, es una especie de cajón. Vivió años y años y dentro de un cajón oscuro. Se dice que 9 años, claro. Ya te digo que a la hora de investigar nos decían, bueno, estaba todo el rato dentro de la artesa, la sacaban de vez en cuando, nos decían incluso, bueno, la calentaban al lado de la lareira, porque una de las cosas que nos llama mucho la atención, por lo menos a mí me ha descolocado absolutamente, es que cuando buscas información, sobrecogido, porque esto es terrible, resulta que en Galicia el concepto es muy distinto. Y nos dicen, bueno, mucho cuidado, porque os vais a centrar en el sufrimiento de esta chica, que efectivamente lo tuvo, pero ¿cuáles eran las alternativas? Cuando estas familias hacen esto, muchas veces lo hacen por amor, porque no quieren sacar a esa niña de la familia. Eso lo decían los vecinos, incluso algunos especialistas. Y algunos especialistas. ¿Te ha sorprendido un poco la sensación de casi no había otra fórmula, ¿no? Exacto. Es que casi lo que te vienen a decir es, de acuerdo, no está bien, y estamos todos de acuerdo, y de nuestra mente actual lo vemos muy claro, pero para una persona que tiene este problema dentro de una aldea, no era tan mala solución. De hecho, hemos visto que el periodista dice, bueno, meterla en una artesa por lo menos nos hacía daño. Claro, es un ser humano, ¿no? Meterlo dentro de una artesa rodeado de tojos, que son unas plantas con pinchos, con lo cual no se podía mover. Recordamos en la historia del hombre mono exactamente lo mismo. Con cuentagotas, el hombre mono, recuerda, Paco, las portadas, impresionante la imagen. Lo mismo ocurre con este caso de Virtudes, pero internacionalmente, Natalia, ha habido más casos que están un poco a caballo entre eso de los niños salvajes, pero no son salvajes porque se han creado con animales, que sería una historia que ya hemos contado, sino salvajes porque han estado emparedados en vida, en su propio hogar o en lugares... Sí, o, la niña pollo, por ejemplo. Es que metidos dentro de cubículos. De cubículos conviviendo con los animales, con animales domésticos. En este caso son niños ferales, que se dice, ¿no? Pero, o sea, que viven de forma salvaje, pero casi como domesticados, ¿no? Y tenemos, pues eso, caso de la niña pollo de Portugal, que la descubrieron en los años 80, pero incluso mucho después, en el año 2013, me parece que ha sido en las Islas Fiji, también un niño que había estado viviendo pues, en un corral con gallinas durante 6 años. No articulaba palabra, se comportaba como un ave. Y hay casos, pues eso, de niños que han convivido con perros, de niños que han estado encerrados en celdas o en zulos, sin ventanas, sin iluminación, y bueno, sin tener contacto con absolutamente nadie. Y claro, la verdad es que una vez que los rescatan, algunos de estos casos pues eran casos de niños que ya tienen algún tipo de discapacidad o de siempre enfermedad hay un inicio mental. Con enfermedad mental, ¿no? Eso es lo que enlaza con las creencias del maligno, del castigo divino, de la posesión, ¿no? Que haya o discapacidad o enfermedad mental, que hay como un amalgama, ¿no? Entre las dos cosas. A veces no se distingue entre la enfermedad mental y la discapacidad. Pero luego también hemos visto casos en que simplemente un rasgo del carácter era malinterpretado por los padres y bueno, pues llegaban a la conclusión de que había que encerrarlo porque podía ser un peligro, ¿no? Pero bueno, es cierto que las culturas más tradicionales, rurales, como la gallega, como la japonesa también, o como la indonesia, que son culturas donde el honor familiar pesa muchísimo, hay esa identificación de la esquizofrenia, de la epilepsia, de determinadas psicosis como posesión diabólica, como algo peligroso para sí mismo y para los demás, y de ahí viene pues el encerrarlos. Ahí lo que pesa son 2 tipos de protección: proteger al niño de sí mismo, porque a lo mejor pues, puede hacerse daño, entonces lo atan, ¿no? Y proteger a la comunidad de los daños que pueda causar. Lo de arrancarse los ojos, que es una escena que lo que hablábamos de Stephen King, ¿no? Te lo cuenta Stephen King, esto de una niña que vive en una artesa y se arranca los ojos, o el hombre mono, que en el vecindario se guardaba como un secreto, pero los alaridos a través del corral o de la buhardilla eran conocidos por todo el entorno, y eso le da un aspecto decimonónico del romanticismo y del miedo, ¿no? Esto ocurría, había una señal, era compartida casi por todo el pueblo. Todo el pueblo, hay que decirlo, también estaba unido en esa especie de silencio denso, ¿no? Pero el tema de arrancar los ojos, luego esta mujer
fue sobreviviendo, también vaya superviviente, ¿no? Desde No sé luego. si sabemos, tenemos noticias de ella, cómo ha ido evolucionando en la vida, si pudo dejar atrás todo este mundo terrorífico. Mejoró muy poco. Muy poco. Porque tenía un problema y luego lo que estabais comentando, si nos quitan el contacto humano, ¿en qué nos convertimos? Es decir, una persona que vive en soledad, ya no hace falta que esté encerrada, sino una persona que vive en soledad en una isla, ¿en qué se convierte, no? Nos quitan lo que nos hace humanos, ¿no? Que es el contacto con los otros, esa interacción. Esta persona nace con unos problemas y cada vez está más grave, metida en esa artesa. Cuando pasa de esa artesa, se va a ese psiquiátrico tremendo, donde hay un psiquiatra para 300 personas, donde la medicina todavía no ha avanzado y ni siquiera se ha apropiado del concepto de enfermedad mental. Convive con lo de endemoniados, con las personas que tienen un malfario, con lo cual, bueno, lo que hacían era llevar a esas personas al psiquiátrico y olvidarlas. Decíamos que los padres nunca fueron a ver a Virtudes porque tenían miedo de que se la devolvieran, cosa que a mí me parece una cosa terrorífica, ¿no? Pero bueno, que nos está diciendo lo que hay, ¿no? Lo que es la verdad. Entonces, volviendo a lo que me refería, esto que casi nos convencen, ¿no? Estos especialistas diciendo, ¿cuál era la alternativa? ¿Llevarla al psiquiátrico? Bueno, no pensemos en un psiquiátrico de los de ahora, donde hay médicos especialistas, donde te pueden tratar, donde están esos psicofármacos que antes no existían, esas medicinas que pueden controlar de alguna manera tu enfermedad mental. Eran pobres mujeres voluntarias que se hacían cargo de esas personas que a veces tenían crisis tremendas, muy fuertes, que eran capaces de hacerse daño hasta el punto de sacarse los ojos o comerse los dedos. ¿Qué lucha llevaban en ese psiquiátrico de Castro? Natalia, y esta mujer, claro, imagino la reincorporación a la vida es absoluta. En un momento dado imagino que se pierde su pista, pero quizá haya personas que sepan de ella o qué fue de ella. De hecho, cuando estuvimos por cerca de su casa natal, conseguimos hablar con alguien que la había visto hacía relativamente poco. Ella, bueno, es una persona que nunca habló, nunca llegó a hablar, nació sorda, nunca ha conseguido incorporarse, se quedó ciega, o sea, su contacto, su conexión con la realidad es prácticamente nula, ¿no? Entonces, bueno, sabemos que hoy en día está encerrada en un hospital, en este caso, ¿no? Los manicomios ya no existen, ahora son otro tipo de lugares. Y bueno, su pronóstico era muy complicado, obviamente. O sea, las posibilidades de mejora son muy limitadas, ¿no? Vaya historia, de todas formas, triste si lo pensamos, ¿eh? Vaya historia triste desde el nacimiento, la artesa, la celda, tus padres no quieren ir por si te devuelven. Es que no supera esto. Y estas son historias, por desgracia, reales, que uno dice, qué culpa, ¿no? Qué culpa esta pobre niña para que le ocurra todo esto en la vida. Hay una cosa que es curiosa. Alguien puede decir, bueno, esto hoy en día es imposible. Claro, y luego vas a los teletipos y te enteras de 2 niños que llevan 7 años sin salir de un cuarto. En España, hoy. Es decir, no está tan lejano. ¿En qué lugares pasará esto? En el medievo, y lo hicimos una vez, el enclaustramiento llegaba a tal límite obsesivo que, sobre todo en ciertas místicas, acababan autoemparedándose y se les administraba la comida por un agujero. Nos lo contó en su día Nacho Ares, ¿recuerdan? El psiquiatra de Galicia que ha intervenido en el reportaje hablaba bueno, de que les daban la comida por un agujero. Estaban haciendo lo mismo que el empaderamiento medieval, que a veces era extremo, un solo agujero, una pared y una persona adentro, porque al final, de motu propio, que es lo impresionante. Y me contaba Paco que hoy en día, para no sentirnos lejos del ancestro, que en el fondo a todos nos influye, hablan del enjaulamiento químico de alguna manera. No, es que es lo que te iba a comentar. Es que está pasando hoy. Muchísimas personas viven encerradas en su casa por distintos motivos, porque hay alguien que ejerce una violencia y les impide salir, como estamos viendo, pero también viven enjaulados por la química, ¿no? Están bajo un tratamiento de pastillas que los anulan por completo. Es verdad que te ayudan a vivir porque tienes un problema de alguna manera que te produce crisis y esa medicación te retiene, pero lo que antes era una camisa de fuerza ahora es una camisa de fuerza química y estás metido en una habitación exactamente igual que a pobre Virtudes en una artesa. La habitación es más grande, pero para ti es exactamente lo mismo. Pues con Natalia Monge estamos, sí, y yo creo con todo el respeto, porque nosotros tenemos un gran seguimiento en Galicia y esto no, hablamos de todos los sitios de España, pero hay tal fuerza telúrica, ancestral, en muchas de las historias que trae Natalia, que nos dejan como impresionados, nos da el impacto de un viaje repentinamente a otro universo que todavía convive con nosotros, ¿no? Y que es una realidad. Y en este caso yo creo que es de las impresionantes que hemos contado. La noticia de actualidad que a todos nos deja así como esto es posible, refrendada por casos antiguos, dramáticos, tristes, sobre todo tristes, pero que muestran una realidad que en España, imaginamos que entonces, llevando el reloj hacia atrás,
Imaginaos, amigos, el siglo XVIII, el siglo XIX, en Galicia y otras partes de España, ¿no? Lo del enjaulamiento debía ser casi la tónica general en muchos casos. Natalia Monge, compañera, como siempre, muchísimas gracias por tu trabajo y por compartirlo con nosotros y con los espectadores. Gracias. Muchas gracias a vosotros, sí. Paco, hasta la próxima aventura, compañero. Gracias. Hasta la próxima, Iker. Vaya momentos, madre mía. Vamos con otros momentos, algunos son dramáticos, otros tienen otros componentes, pero el común denominador es que son impactantes, impresionantes, y que son historias, ahí está el plus, vividas por todo. La historia de gabinetes de expertos de esta semana nos la hacía llegar Yolanda. Nos dice que es de Málaga, que cada vez que el trabajo se lo permite, pues que conecta con nosotros y se lo agradecemos. Y por eso dice que nos hace llegar esta misiva a través del ordenador. Nos cuenta que se casó en segundas nupcias, tenía ya un hijo y tuvo otro. Dice, este vino con algún que otro misterio incluido. Desde que nació empezaron a suceder cosas extrañas en la casa. A la edad de 1 o 2 años tienen un acontecimiento que es lo que, en cierta forma, marca un poco su estancia en esa vivienda. Nos comenta que un día llegan de pasar el día toda la familia y se encuentran que en su domicilio hay muchas luces. Cuando suben, no es que se hubieran dejado las luces encendidas, es que estaba la policía dentro porque al parecer se había producido un robo tremendo, hasta tal punto que habían incluso tirado la puerta de su vivienda abajo y habían robado todo lo que pudieron. Dice, gracias a Dios no estábamos dentro, claro que ya los cacos lo sabían. Lo sabían porque, como nos dice ella misma en este mail, al parecer el hijo, que tenía una serie de adicciones de alguien que trabajaba en la casa, fue el causante de esos robos. Nos dice que, claro, que en ese momento, cuando llegan por la noche, ya no pueden llamar a nadie para que les pongan una puerta nueva. Y lo que hace el portero de la comunidad de esos pisos, les deja una para que por lo menos puedan tapar el hueco de la puerta hasta que ya pongan la definitiva. Dice que claro, cuando entran en su casa, cuando ya se quedan solos, el temor fue el mirar a mis hijos, tuve miedo de que hubieran estado por alguna casualidad dentro y les hubiera pasado algo a ellos, pero gracias a Dios no fue así. Dice que esa noche pusieron esa puerta que les había dejado el portero, la atornillaron como pudieron y dio la casualidad que al día siguiente tuvieron que viajar a Sevilla rápidamente por unas circunstancias de su suegro, con lo cual esa puerta se tenía que quedar, aunque no fuera la definitiva, se tenía que quedar allí tapando la vivienda. Dice que le preocupaba porque si habían entrado con una puerta maciza y la habían tirado abajo, esa puerta, nos dice ella, tan débil, podían entrar cuando quisieran de nuevo a la vivienda. El caso es que cogen las maletas, cogen a su niño pequeño y cuando están en el coche ella se da cuenta que faltan los pañales del bebé. Le dice al marido que no se preocupe, que en un momento ella sube, los coge y ya está, y no pasa nada más. Cuando intenté abrirla, algo o alguien por detrás empujaba para que no lo hiciera. Ella sintió como una fuerza descomunal que desde dentro de la casa le impedía empujar, abrir esa puerta para que ella entrara. Le dio tanto miedo que se fue corriendo al coche y se lo dijo al marido, lo que suele ocurrir en estos casos. Tonterías tuyas que tienes el miedo de que han entrado, nos han robado y ahora estás obsesionada. Bueno, pues sube el marido, intenta abrir la puerta y ve una especie de sombra negra por los laterales y que además sigue haciendo la misma fuerza que le impide abrir
la puerta y entrar al domicilio, acceder. Baja corriendo al coche y le dice que ya comprará los pañales, pero que él no vuelve a subir a la casa. Historias nos dice que en esta vivienda ocurrieron muchas más, dice, pero bueno, eso ya os lo iré contando, porque con este suceso que vivimos, creo que para una primera toma de contacto es suficiente. Nosotros hemos preguntado a nuestros expertos, ¿se han encontrado con algún caso así? ¿Con una fuerza que te impida entrar a tu domicilio? ¿Con algo que en cierta forma te está diciendo es mejor que te vayas? Bueno, pues esto es lo que le han contestado a Yolanda. El suceso que nos describe Yolanda, pues es un suceso en el que se mezclan muchas cosas. Primero, acontecimientos de esta realidad, como son los robos. Evidentemente eso no tiene nada de extraordinario, pero luego el episodio de esa puerta que permanece atascada sin que haya motivo aparente para que esté tan cerrada, para que no se abra, y que luego la pueda abrir con toda tranquilidad cuando ha pasado ya el peligro, digámoslo así, pues ese suceso es sorprendente. Ahora hay que tener en cuenta que también hay emociones muy fuertes que están operando ahí, que es el miedo. Por lo tanto, como no nos cuenta las apariciones ni los escritos que aparecen en la casa, tenemos muy pocos elementos de juicio. Bueno, pues yo creo que el caso es relativamente sencillo, al menos desde mi punto de vista, porque estamos partiendo de una situación de pánico, de miedo. Esta mujer manifiesta que han tenido unos robos y, oye, el miedo es muy mal consejero, altera las percepciones, la cognición y nuestras acciones. Y si a esto unimos que hay una puerta pues, que no encaja, que no está bien puesta, cualquier mínima resistencia en una situación de pánico se puede interpretar como que alguien o algo está detrás de la puerta y nos impide pasar, ¿no? Luego se lo dice al marido que vaya por los pañales, ya le dice que hay una persona dentro empujando la puerta, luego ya está inducido y es una persona que también tiene miedo, puesto que también ha sufrido estos miedos y estos robos y estos asaltos en casa, y por lo tanto con esa inducción del miedo vuelve a sentir lo mismo y salen corriendo por el pánico. Para mí todo se explicaría sencillamente, yo creo que es así, por una puerta que es difícil de abrir. Pues Yolanda, ahí estaba la respuesta de nuestros expertos, aunque fíjate, tú misma nos decías que por algo te estaba protegiendo, que esa sombra no era mala, que por algo tú no podías entrar en tu casa hasta que regresaste de ver a tu suegro en Sevilla. Seres protectores, sombras que en determinado momento te dicen no pases porque te puede pasar algo. Bueno, pues nuestros expertos lo tenían muy claro. Gracias, Yolanda. Uno enseguida sabe, ya a estas alturas, con el radar personal, cuándo mete el dedo en la llaga y qué temas siguen siendo tabú hoy en día. Verán, a lo largo de estas pasadas semanas he recibido una ingente cantidad de material, de escritos que les agradezco, tanto si son a favor como si son en contra, porque como siempre digo, uno tiene que aprender y tiene que observar lo que piensan personas que no discurren de la misma forma. Cuando yo tocaba el tema de la pornografía y de su influjo en la mente colectiva moderna, ya sabía que iba a ocurrir. Muchas personas se sienten como atacadas, como si uno atacase a ciertas libertades. O incluso, en el colmo, pienso yo, de la manipulación, hay quien piensa que estamos hablando del sexo. No tiene nada que ver el sexo con la pornografía y el influjo en las mentes a una información de los niños. Es como si no se quisiera ver, como si se mirase para otro lado permanentemente. Estás censurando, estás queriendo quitar la pornografía. No, yo no estoy queriendo quitar nada. Hablábamos de que en el Reino Unido el último estudio hablaba del inicio en la pornografía dura y a veces depravada y a veces denigrante, no hablamos de pornografía convencional ni siquiera, a los 11 años. Hablamos de que la semana pasada
todos los teletipos del mundo hablaban de este niño de 12 años que había violado repetidamente a su hermana de 9 después de estar obsesionado con los vídeos que veía de pornografía en internet y en su móvil. Hablamos de un fenómeno que muchos no quieren ver, pero que los sociólogos, los investigadores de la mente humana, los neurólogos, los expertos en fobias y en filias ya investigan. Pero nosotros siempre, o algunos, queriendo ser más libres que nadie, pensamos en, bueno, abramos el abanico, pero el abanico puede ser peligroso para la juventud. Yo hablaba de un suceso en Nueva York muy polémico con una serie de personas que se habían adueñado de las cabinas de internet gratuito y habían degradado todo el entorno, y esto no lo digo yo, es evidente. Pero sé que el tema es punzante. ¿Por qué? Porque estamos en la época de que todo es válido, sobre todo si satisface mis deseos, ya lo sabemos, ¿no? Pero si pensamos no en nosotros, sino por ejemplo en los niños, deberíamos imaginar que es un contenido peligroso. Se ha demostrado que a veces es peligroso y desestabilizador para algunos adultos, imagínense para niños. Pero claro, esto es verdad, no tengo que decirlo yo, lo tendrán que decir los expertos. Y hay expertos que han investigado en esto, en el influjo de la obsesión a través de las redes, de la pornografía, de determinado tipo de pornografía y de lo que genera en el cerebro humano. Bueno, seguiré recibiendo, imagino, un montón de críticas y algunas adhesiones, cosa que también me parece interesante, de personas que decían, nosotros intuíamos, muchos jóvenes, es curioso, y como todo el mundo, todos hemos observado la pornografía. ¿Qué diferencia hay entre madurar el cerebro y estar enganchado a eso? ¿Distorsiona la realidad? ¿Genera una obsesión? ¿Por qué los expertos en adicciones lo tienen ya como algo similar a las más peligrosas? ¿Realmente es peligroso? ¿O esto es una molalina que no interesa a nadie? Bueno, como es un tabú, como nadie lo comenta y como la realidad es la que es, deberíamos escuchar a voces autorizadas que hablan de verdad de esta conspiración que, como yo he vivido estas semanas, no quieren ver ni los más conspiranoicos. Quizá porque es real, muy profunda y nos afecta a todos. El sexo es una parte fundamental de lo que somos como seres humanos. A fin de cuentas, no existe forma más íntima de contacto entre dos personas. Sin embargo, las leyes del mercado han convertido algo natural en un bien de consumo omnipresente en nuestra sociedad. La pornografía es, en volumen de negocio, la segunda industria de entretenimiento a nivel mundial, solo por debajo de los videojuegos y muy por encima del cine, el deporte profesional o la música. Lo que ha llevado a una industria casi marginal a convertirse en un negocio de decenas de miles de millones es Internet. La pornografía es el mayor negocio online por encima del juego, que es el segundo. Los Bitcoin son el medio casi exclusivo de adquirir pornografía ilegal en un mercado que, según cifras de Interpol, superaría los 4.000 millones de euros. Internet ha crecido y se ha transformado a la sombra del porno. Cosas como las diferentes formas de publicidad online o desarrollos como el vídeo en streaming nacieron gracias a la inversión de la industria pornográfica, que buscaba nuevas formas de rentabilizar sus productos. En cualquier caso, estamos hablando de una industria legítima dirigida a un público adulto. Sin embargo, existen temas que generan preocupación en la sociedad, como la exposición cada vez mayor y más temprana de los menores a la pornografía o la adicción al sexo digital, que es la que más está creciendo en número de afectados actualmente, por encima de otras como la ludopatía o las diferentes formas de drogadicción. Tal vez sea el momento de que, como consumidores, empecemos a preocuparnos e informarnos, no solo de las propiedades y efectos de lo que metemos en nuestra cesta de la compra, sino también de aquello con lo que alimentamos a nuestra mente. Repito que esto es un tema realmente tabú, hasta para los más combativos con el sistema, pero por eso nos gusta tocarlo. El informe, muy breve, pero con algunos datos que sorprenden, era de nuestro compañero Santiago Camacho, y aquí tenemos una mesa para debatir cosas muy interesantes y que no se cuentan casi nunca. La anécdota esa que yo contaba de Nueva York, el hecho de
jóvenes de 11 años, Reino Unido, una media, que acceden al porno, vamos a llamarlo más degradado, que ya ni siquiera es el porno, vamos a decir, clásico, porque todo eso también tiene el sistema de cada vez más fuerza para que uno siga enganchado y con estímulos, si no, es lo de siempre, dirán. Detalles y noticias tan tremendas como el último caso, donde un niño, prácticamente un niño, viola a su hermana después de una sobredosis, ¿no? Y asegurando que estaba obsesionado con los vídeos en el móvil de pornografía. Todo esto es una conspiración, todo esto es naturaleza humana, todo esto interesa a alguien, todo esto ¿dónde lo va a llevar? Yo creo que son palabras mayores para intentar reflexionar entre todos. Nos acompaña, y es novedad en esta mesa de Cuarto Milenio, la directora del Centro de Terapia Sadala, ella es Marian Ponte. Bienvenida, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Iker. Porque tú estás viendo sobre el terreno que esto que contamos no es una fantasía. El incremento de la adicción al porno digital, ¿tú lo consideras un problema hoy? Actualmente sí, porque cada vez tengo más visitas, más preguntas sobre la pornografía, sobre cómo les afecta, cómo pierden el control de impulsos, cómo va ocupando sus vidas y que muchas veces pierden de relaciones sociales, se deterioran, tienen menos ganas de tener relaciones con sus parejas y está afectando cada vez a edades más tempranas, que eso es un tema que a mí me ocupa, ¿no? Y cada vez me preguntan más jóvenes, hasta el punto que hoy incluso he traído un trocito de testimonio de una persona joven, de lo que ha supuesto para él, y me decía, la sexualidad para mí ha sido un objeto, las mujeres no eran motivo de emocionalidad, sino solo para saciarme. Esto me llevó a niveles muy oscuros donde acabó gastando incluso mi integridad. Atrapado, solo deseaba escapar de este vacío que me estaba matando. Ahora la sexualidad es para mí un acto de amor, reflejarse en el otro y compartir una unidad, y solo cuando viene el sexo, pornografía o deseo desenfrenado es porque siento emociones muy dolorosas y por desgracia me escondo en ese lugar. Entonces, esto es una constante. Él representa a muchas personas que me están consultando todo el tiempo y representa cómo la persona va perdiendo su voluntad, cómo se va actuando las zonas de recompensa del cerebro, donde al final va ocupando todo ese espacio y todo lo que es la parte de corteza cerebral que nos ayuda un poco a tomar decisiones, cómo se ve afectada. De hecho, cada vez hay más estudios, por suerte empiezan a verlos, que te explican un poco cómo empieza a haber un deterioro, ¿no? E incluso a nivel neuronal, que muchas veces se pierden conexiones. Y todo el sistema de dopamina, que es igual a cuando consumes otras drogas. Ahora no pueden decir que no afecta en este momento. Tú como experta en este ámbito de sexología, la sensación es que cada vez hace falta por entendernos y ponernos unas pautas para que luego intervengan también, por supuesto, nuestros invitados. Pero da la sensación de que esto es una especie de increscendo y que el que está enganchado al porno digital necesita un mayor estímulo, cada vez más bizarro, más extraño, más estrambótico, que le motive, y al mismo tiempo hay una insensibilidad en su vida cotidiana, incluso en pareja. No hablo yo, hablo de los estudios que se han hecho. Se produce una distancia enorme porque lo que le estimula es lo que ve, que no tiene nada que ver con la realidad. Claro, porque si se va estimulando el sistema de dopamina, cada vez necesitas hacer más cosas para, de alguna manera, seguir alimentando eso, por lo que hay una parte del cerebro que empieza a activarse, otras zonas no se van activando tanto y las personas van perdiendo pues todo ese control, toda esa reflexión, y también muchas de las experiencias se van acumulando y se genera un sistema como muy activado en determinadas zonas y no en otras, y afecta también a toda la parte emocional. Marian, un problema para vosotros, expertos en este ámbito, un problema real, ¿estáis viendo un incremento absoluto a raíz de la red? Sí, yo lo estoy viendo y realmente piensa que en los jóvenes, muchas veces, y en los adolescentes, lo que es la corteza cerebral todavía no ha madurado. ¿Qué pasa con esto? Que son más propensos a tener ya impulsividad. Si además esto lo mezclan, además de la sexualidad, la pornografía, que tienen impactos antes, incluso muchos que no están preparados para ver, se mezcla con drogas, con alcohol y con los móviles, que también generan adicción, estamos haciendo una sociedad adicta, porque además todo esto está reforzando cada vez más. Entonces es como si el placer y la búsqueda del placer y la inmediatez al final nos estuviera robando la parte de humanidad, la parte de la belleza y la poesía humana, que vamos perdiendo pues todo lo que es el cortejo, la mirada, la relación, la cercanía, todo lo que hace que seamos humanos y que de alguna manera podamos estar también teniendo sensualidad, erotismo, juego. Se ha convertido todo en mucho más maquinal, parece, o lo que le llega a los que siempre decimos se consideran ellos mismos y tienen un tratamiento, y es que hay terapias para esto, que es sorprendente, pero es la realidad.
es todo tan inmediato y tan rápido que solo se busca esa saciedad inmediata. Y además de eso, genera mitos falsos. Por ejemplo, en la pornografía tienen penes muy grandes. Los hombres empiezan a compararse y se empiezan a fijar más en el rendimiento y en la duración, y las mujeres se van obsesionando por el cuerpo. Y claro, está generando pues operaciones estéticas, miedo que si tienes la vagina correcta o no, si ese clítoris tendría que ser así o de otra manera, porque sus labios son feos. Entonces, ¿qué pasa? Esos son elementos que la pornografía lentamente está metiendo en la mente colectiva. Hombre, ¿no? piensa que estamos creando una sociedad de striptease. Bueno, es el sistema, dicen, de libertades, pero en la mente del niño, ¿no? Que es lo que a mí me preocupaba y por lo que empezamos esta investigación. Porque el acceso es libre, por mucho que digan, es con un clic. Y nunca, creo yo, en la historia de la humanidad, todo esto ha estado a un clic. ¿Qué cambios puede ocurrir? ¿Qué cambios puede producir todo esto en nuestro cerebro? Un experto en el cerebro, ya lo saben todos, es Manuel Martín Loeches, que nos enseña muchas cosas. Manuel, bienvenido. ¿Qué tal, Iker? Buenas noches. En el cerebro del niño, tú que eres padre, el cerebro del niño, todo esto descontrolado, ¿qué provoca? ¿Se puede incluso llegar a, no sé si a visualizar, como hemos visualizado otras cosas en ocasiones contigo? Bueno, puede ver, yo creo, una parte de la realidad que no es la completa. Evidentemente, las relaciones hombre-mujer o las relaciones de pareja, hay más elementos además del sexo. Entonces, un niño está aprendiendo unas cosas que no son completas. Es una parte de la realidad. Le faltaría la otra parte, que es la del día a día, la del convivir, y lo que sería, digamos así, una relación de pareja más natural, donde hay, pues como decía Marian, pues el cortejo, el amor, por ejemplo. Hay una serie de cosas que... Pero eso ha perdido fuerza, ¿no? Digamos, a niveles del tema que estamos tratando. Estamos en otra sociedad, la sociedad del instantáneo, realmente, ¿no? Sí, sí. Y eso en el cerebro, para un niño, por ejemplo, o como decía, para una mente todavía en formación, todos estos estímulos, que no nos referimos, repito, al porno clásico, sino los expertos dicen que el nivel de crudeza, el nivel de extrañeza, el nivel de intensidad, quizás también. Está generando, ¿qué genera eso en el cerebro del niño? Está generando, evidentemente, unas expectativas que no tienen por qué cumplirse, porque no es lo más habitual, digámoslo así. Como decía María, el cerebro está todavía sin madurar, y sobre todo, además, a 11, 12 años, todavía queda hasta los 21 años que madure lo que es la parte más, una de las partes más humanas de nuestro cerebro, que es la parte prefrontal, ¿no? Las partes más anteriores, que tienen que ver con cómo nos relacionamos con otras personas de nuestra generación, de nuestra edad, de nuestro entorno. Entonces, si en esa maduración entran elementos que tienen que ver con una pornografía o unas actitudes sexuales, pues ciertamente desmedidas, digámoslo así, está entrando como algo natural, algo que en principio no lo es, porque en la realidad eso no se puede mantener, es decir, no es algo que puedas mantener durante mucho tiempo. Entonces están incorporando modelos de conducta que no son los que por lo menos la sociedad actual considera como adecuados. Adicción, se está hablando como un problema, números concretos. Maestro Enrique Vicente, bienvenido. Muy buenas noches, bien hallado, Iker. Y vayamos todavía más allá, metiendo un poco el estoque, todavía más allá, y luego podéis debatir, por supuesto. Esto forma parte de un intento de desensibilización, porque hemos hablado de otros intentos de sensibilización a través de la violencia, a través de ver como cotidiano cosas que no lo son. Esta sería otra gran pata, todavía mucho más tabú, porque se confunde con las libertades. Oye, hemos luchado mucho para tener libertades. ¿Estos son libertades o esto realmente precisamente nos convierte en adicto, que significa esclavo? Tú lo has dicho, ambas cosas. Por un lado, es un ejemplo perfecto de desensibilización sistemática, y ahí es donde hace un efecto, tiene unos efectos nefastos, sobre todo, como ha dicho Miriam, en aquellas personas, hay un porcentaje amplio de la población que tiene lo que se llama un agujero de dopamina y que necesitan más estímulos y cada vez más estímulos para tener una satisfacción. Entonces, esta es una gente que tiene tendencia, un amplio porcentaje de la población, incluidos los niños. Ya en los niños, bueno, como nos podrá explicar más a fondo el doctor Martín Loeches, los efectos sobre su cerebro en formación pueden ser tremendos. Pero estas personas se hacen fácilmente adictos a, digamos, a los videojuegos, a los móviles y el WhatsApp, pero también a la cocaína, al alcohol y a la pornografía. Los efectos pueden ser nefastos. Pero ¿qué ocurre? Que en general en la población es, digamos, un proceso
de desensibilización sistemática, es decir, que ya nos da lo mismo. Ya vemos en la televisión a dos haciendo el amor y con tal de que no se vean los órganos genitales, no pasa nada, es natural, cosa que nos habría horrorizado hacía mucho. No, esto no tiene importancia. Lo que tiene importancia es cuál es el efecto, porque esto para mí forma parte de una conspiración global para remodelar la sociedad occidental y la sociedad a un nivel mundial, llevarnos hacia el nuevo orden que algunas superélites, la criptocracia, busca. Esto forma parte de algo muchísimo mayor. En parte, toda la remodelación de las relaciones familiares. Es decir, como ya apuntaba Aldous Huxley, que estaba muy en contacto con la criptocracia, formaba parte de la criptocracia y conocía sus planes en un mundo feliz, a una sexualidad sin procreación, sin relación permanente, hacia una procreación sin sexualidad. Ese es el mundo futuro, ya eso lo tenemos a mano. Pero eso no tendría tanta importancia si no fuera porque esto nos lleva cada vez más a la desvinculación familiar, a la desintegración. Todo este proceso, la pornografía solo es una pequeña pero importante parte, es un ariete fundamental contra el castillo que se trata de desestructurar. Pero ¿qué ocurre? Que paralelamente, a medida que uno se va haciendo adicto a la pornografía, lo que ocurre es que tiende a ver al otro, y especialmente a la mujer, como un objeto, como incluso el trato hacia la mujer vejatorio excita, y cada vez será más, vejatorio incluso casi al nivel de violación y de manipulación. ¿Esto qué ocurre? Que en parte también en las relaciones, esta obra de ingeniería social para mí lo que lleva es a que cada vez las relaciones sean más distantes, importe menos el amor e importen más los intereses, el compartir y desde luego la relación libre. Yo he estado siempre a favor de las libertades, pero la libertad fundamental es la libertad de la mente y la libertad del espíritu. Y contra eso, esta sociedad está atentando. Y quienes no vean que la criptocracia está atacando fundamentalmente a través de la pornografía contra esto, es que está ciego y es absurdo todo lo que piense acerca de una conspiración si no ve la que le tienen puesta delante de su vista. Bueno, curiosamente, ¿estáis de acuerdo? Sí, porque mucha gente no lo ve, es curioso, yo no lo sé, pero... Yo quizá no, podéis decir no en cualquier vea. momento, ¿eh? Yo no creo que haya detrás una conspiración, porque si no la habría detrás de todo. Yo creo que lo hay detrás. A lo mejor puede ser, ¿vale? No lo sé, pero yo estoy más tranquilo en ese sentido, ¿no? Yo creo, vamos a ver, el ser humano biológicamente, desde el punto de vista evolutivo, tiene una tendencia a la promiscuidad. Eso es innegable por la biología de los órganos sexuales masculinos y por muchos otros datos experimentales, estadísticos y demás. Hay una cierta tendencia a la promiscuidad y es cierto que la especie humana como tal, como ser biológico que es, se debate un poco entre esa promiscuidad y ese amor que sienten las parejas, que también es específicamente humano. Pero es tanto la promiscuidad como el amor nos hacen humanos, no solo el amor. Pero claro, estamos luchando contra esa promiscuidad. ¿Qué ocurre? Cuando se facilitan las cosas, como puede ser las imágenes pornográficas, y como la especie humana es muy visual, pues entra a raudales por el cerebro, la dopamina crece y cada vez además se necesita más, como cualquier otra adicción. Pero es más, claro, el cerebro, si no tengo, y creo que te lo he escuchado a ti, Manuel, alguna vez, se comporta el cerebro como si realmente estuvieses ejercitando el sexo prácticamente. claro, como es tú que lo eso ves, es ¿no? lo bueno, eso es lo bueno. No necesitamos, es algo que están descubriendo en deporte, en entrenamiento para muchas cosas, en enseñanza, que no necesitas actuar para mover las zonas motoras de tu corteza y practicar. Pues con el porno pasaría algo parecido. La especie humana es muy visual, estamos viendo hacer sexo, estamos viéndolo hacer y por lo tanto lo hacemos también nosotros en alguna medida, entonces algo de satisfacción hay, es muy fácil, está a un clic, es facilísimo, entonces es muy fácil abusar, porque con esa tendencia a la promiscuidad que tiene el ser humano, la queramos o no, está ahí, ¿vale? Abusamos como abusamos del azúcar y de la grasa. En tiempos prehistóricos no existía internet, no estaba todo al alcance de un clic. En cuanto que había grasa o azúcar se tendía a acumular en cantidades extraordinarias, porque luego no iba a haber. Y por eso ahora, hoy día, tenemos esa obesidad
que es una epidemia también, pero que afortunadamente no todos somos obesos, aunque tengamos el chocolate a mano, o las grasas animales y demás. Creo que con la pornografía ocurre algo parecido y entra lo que se ha mencionado, que es un negocio. Como de cualquier cosa se puede hacer negocio, entramos en las debilidades humanas. ¿Qué debilidad tiene el ser humano? Pues entre ellas el sexo. Es decir, no es necesaria ninguna conspiración, sino simplemente gente que se ha dado cuenta de que esto da dinero. Y esto, mucho dinero, porque es una de las cosas que más apetece. Escuchemos un momento a Marian. Sí, Enrique, pero como ha habido dos posturas muy bien desarrolladas, la experta, ¿qué dice? A ver, aquí hay varias cosas. Estamos en una sociedad de consumo y, por supuesto, interesa pues que consumamos de todo, ¿no? Interesa que la comida tenga azúcar y por eso hay tanta azúcar en la comida, por lo tanto somos más manipulables. Interesa que consumamos estética, interesa que los cirujanos nos hagan operaciones y deformen el cuerpo de las mujeres, interesa que los jóvenes crezcan desvinculados del amor porque son manipulables. Si ahora se les pierde la inocencia de descubrir por sí mismos la sexualidad, eso por supuesto va a llevar a que en un futuro sean más adictos, tengan un cerebro más adictivo, una vulnerabilidad a trastornos mentales, y esto lo sabemos. No, además que también yo no defiendo que se abuse de la pornografía, al contrario. Y eso que ha dicho Enrique antes, de que se cosifica a la otra persona, es decir, estamos perdiendo eso que también es muy humano y que está en otras especies, que es el cortejo, que es el que hay que, para conseguir algo hay que trabajárselo porque se demuestra la valía de una persona. Sí, pero y efectivamente en la pornografía lo que ocurre es que lo que vemos, yo que estoy totalmente a favor de todas las libertades y que considero como tú que tenemos esa tendencia promiscua, pero cuidado, con la pornografía lo que vemos es aquí te pillo, aquí te mato. Exacto. O sea, eso es decir, no hay juegos preliminares, no hay una consideración. No, y sobre todo, Enrique, lo que tú decías del incremento de la pornografía violenta, que pornografía la ha habido toda la historia y tampoco pasa de ser. Yo introduciría aquí, porque a mí es lo que me preocupa realmente, de las nuevas generaciones o los niños, y una tendencia que dicen los expertos, y tenéis estudios de algunos de ellos, del exceso de violencia, ¿no? Sí. Ese contraste te deja un poco... Lo que funciona en la pornografía es cuanto más violento y más degradado, mejor. Es que se va a eso es un paso adelantado, es decir, uno no se inicia por ahí, llega a eso. Sí. A ver, la sexualidad en realidad es un aspecto que es muy importante, porque si la sexualidad de alguna manera se va manteniendo de esta manera, va a afectar de forma muy profunda lo que son las relaciones humanas, a la mirada, al contacto, a la sensitividad. Por supuesto, se han visto en estudios de jóvenes como en la parte estriada ventral, y tú lo habrás visto, ¿no? Se pierden conexiones con la parte de corteza cerebral, y esto se han hecho estudios en algún joven. Eso está indicando que, por supuesto, va a tener consecuencias futuras. Si han visto estudios donde se asocia violencia, por supuesto que se va a incrementar una violencia sexual, porque los cerebros son más moldeables. Lo curioso, Marian, Enrique, Manuel, es que nunca en la historia, que esto es lo que ha cambiado quizá, ha estado todo tan sencillo y tan fácil, y la sensación de que si todos estáis de acuerdo, más o menos, en que el abuso, como todo, me imagino, es negativo, no da la sensación de que nadie haga algo. La gente se espanta cuando ve niño viola son hechos puntuales, ¿de acuerdo? La gente se espanta cuando ve violaciones masivas en la India y luego resulta que los móviles estaban llenos de este tipo de pornografía. No de pornografía, entre comillas, diría, más normal o más cotidiana. La gente se espanta, pero la gente, o los que pueden hacer, no sé yo si hacen mucho para que esto no ocurra. Por eso está ahí la sensación de, ¿interesa esto a alguien? Bueno, hay alguien que se hace, por ejemplo, Apple, no quiero hacer publicidad, pero prohíbe el acceso al porno, al menos en el pasado, yo no sé, actualmente también, en todos sus dispositivos. Es decir, algo, y ahí han hecho ellos estudios y han dado justificaciones. Ahora, a nivel gubernamental, por supuesto, muchísimas empresas impiden el acceso a páginas porno para sus empleados, porque en el pasado se hicieron estudios de que había empleados, pero empleados públicos, en muchos países, incluidos se España, producía lo de Nueva York que un poco, pasaban ¿no? horas dedicados al porno. Sí, porque debe ser casi cercano a eso. El problema es cercano a eso. ¿Por qué? Porque, como han comentado antes mis dos contertulios, ese tema de la dopamina que hay, que empieza a producir una estimulación, me corregirá el doctor Martín Loeches, durante 1 o 2 horas, digamos, está bien, puede tener unos efectos positivos. Es más, hay algunos estudios, a lo mejor pagados por digamos, la industria porno, pero hay algunos estudios que indican
que ver pornografía con moderación es bueno para la sexualidad masculina, es decir, para la sensibilidad, para corregir la disfunción eréctil. Exacto. El problema es pasarse. Correcto. Es que el problema es pasarse. Es como el azúcar es necesario, el exceso de azúcar es nefasto. Entonces, respecto a esto que estamos comentando, yo creo que puede pasar como ha pasado con la obesidad, que después de mucho tiempo donde se han descontrolado los alimentos, pues al cabo de unos años se ha empezado a concienciar la gente de que se pueden abusar de ciertas sustancias, de que hay que tener, y se tiene ahora cierta obsesión con el tipo de dieta que se sigue, el control, la información en los alimentos. Se ha vuelto la gente, una parte como muy responsable, sabiendo que eso es dañino, ¿no? En el aspecto de la alimentación, me refiero. Exactamente, hubo un tiempo que a lo mejor cierta libertad dejó llegar las cosas al punto que han llegado, y ahora pues hay una cierta obsesión que es el control que hace la sociedad sobre esto. No sé si demandado por la sociedad o por los gobiernos, pero lo hay, quizá por los gobiernos, porque tiene consecuencias en la sanidad, y los gobiernos que pagan la sanidad se suelen encargar de que la sanidad sea la correcta en el ciudadano. Pues aquí probablemente también, antes o después, alguien, la sociedad, los gobiernos se darán cuenta, porque esto es muy reciente, es decir, el acceso de los chavales con un simple aparatito en una mano a todo un mundo de Internet, sin pagar además, que ya tienen la cuota pagada. Que eso no ha ocurrido nunca, ¿no? Claro, exactamente. Esto es relativamente reciente, entonces empezamos a reaccionar. Yo creo que esto que estamos teniendo aquí es una de estas reacciones que se necesitan, de poner las cosas sobre la mesa. Bien, entonces empezar a tomar conciencia y que la sociedad empiece a demandar control. A mí me ha pasado una cosa muy curiosa, y seguimos en el debate, y es que cuando he hecho algún comentario sobre esto, con mi vehemencia, porque realmente me parecía increíble, ¿no? Me parece increíble que nadie tome algún tipo de medida, sobre todo con los cerebros más inmaduros, ¿no? Y que son el futuro. Pero es curioso porque he recibido muchos mensajes de chicos jóvenes y de chicas jóvenes, sobre todo de chicos, que se consideraban adictos realmente. Y sus testimonios eran increíbles, Manuel. Eran de que habían perdido casi la conexión con la realidad. A la cajera, a la maestra, no podían más que verla ya como un objeto sexual. Y llega un momento en que esta gracieta o esta aventura o estas hormonas desatadas se convertían en una prisión para ellos. Por supuesto, esto era combinado con una desafección total a su vida de pareja real. Entonces, ellos mismos, y no hablo de uno ni dos, sino de varias decenas, me ha parecido muy curioso después del comentario, me aseguraban, Marín, y esto es muy curioso, que habían tenido que hacer su propia desprogramación. Es decir, como si hablásemos de alguien que tiene que... desprogramación de alejarse poco a poco, y me manifestaban que alejándose un poco de todo ese mundo, habían vuelto a encontrar pues la felicidad sexual con su propia pareja, con su mujer, con su chica, con su chico, con quien sea. Es decir, que eran conscientes, y varios, de que se habían metido en un mundo donde se habían aislado completamente y ese mundo les había puesto las orejeras y solo veían con esos códigos. Claro, porque eso hace un efecto como las drogas, le pasa lo mismo al cerebro, tienen sintomatología similar. De hecho, pero ¿no? Las drogas nos hablan mucho y de esto se habla muy poco. Bueno, porque no interesa. Hay una industria pornográfica que mueve mucho dinero. Eso no implica que actualmente muchos padres y sociedades se están preguntando qué efecto tienen los niños, por suerte. ¿Y qué puede pasar con una sociedad así? A ver, cuando hay vulnerabilidad porque has tenido historias de joven y te afecta muchísimo en cómo se va a construir las relaciones con los demás. Depende del apego que tengas, si has tenido maltrato, si has tenido abuso. Eso va a generar una mayor vulnerabilidad porque las personas no tienen un sistema bien formado, ¿de acuerdo? Si además el cerebro no tiene la suficiente edad, claro, eso va a generar más problemas. Eso hay modificaciones en las proteínas, en la mielina, hay circuitos de miedo, que él lo puede explicar mejor. Sí, una ¿no? vez que madura el cerebro en esas condiciones, luego es difícil de reprogramar. Exacto, cuesta. Entonces ahí se requiere un trabajo profundo. Hasta los 20 y pocos años. Sí, que es un trabajo muy profundo para que eso madure. Eso te ha quedado la marca. Claro, la maduración de la corteza cerebral necesita un tiempo, como hemos mencionado, y hasta los 21 años, en las mujeres antes, en los hombres un poco después. Las partes que tienen que ver con las relaciones sociales y las relaciones de pareja y la regulación de las emociones con respecto a los demás son las últimas en maduran en esa época. Si durante un tiempo antes de esa época están criándose o están viendo estas cosas que tienen que ver con el tratar a las personas como objetos, cuando eso se cierre, la maduración se cierre, se termine, que aunque nunca es el caso, pero
se haya cerrado bastante, luego es muy difícil de reprogramar, de reconstruir. ¿Por qué? Porque se ha formado, es la parte derecha además, la última que tarda en madurar, se ha programado ya tiene el software, que prácticamente el hardware, para enfrentarse al mundo, a la sociedad de una manera. ¿Cómo se desengancha, Mariana? Es decir, porque sería interesante, ¿cuáles son las primeras pautas para alguien que puede estar viéndonos y que es consciente, que imagino que es el primer paso del problema, decir, jolín, es que estoy totalmente obsesionado con la pornografía, consumo no sé cuántas horas de pornografía, veo todo el mundo absolutamente pornografizado, si no sacan ya lo más espantoso, bizarro, extraño, no siento excitación, que es, sí, pasa. Pasa eso. Entonces, ¿cuáles son los primeros pasos o si hubiera algunas claves que se puedan dar? Primero hay que tener la historia, ¿no? Ya. Se pueden dar datos generales, pero es más complejo, ¿no? Normalmente lo que hay es mucho trauma debajo de las personas que entran en una historia de pornografía, ¿de acuerdo? Hay sentimientos de soledad, sentimientos de vacío, sentimientos de aislamiento, desconexión, situaciones donde calman las emociones a través de la sobrecompensación que produce, por supuesto, lo que es la sexualidad. Pero ¿qué pasa? Que ahí se juega con circuitos también, ¿no? de dopamina y otros circuitos distintos, y adrenalina incluso. ¿Qué pasa con eso? Que luego les entra un vacío, les entra una desesperación, pero al mismo tiempo tienen la compulsión. ¿Cuál es el problema? Que va ocupando cada vez más espacio en sus vidas y es un deterioro a todos los niveles. Claro, para eso hay que darle estrategias de afrontamiento que no hay. Hay que tener momentos donde se comprometan a reconocer si tienen pareja ese consumo, que están ahí metidos, porque si no salen del tabú, no lo dicen, tampoco van a poder funcionar, porque viven en la mentira. Todo el rato mienten, tengo reuniones de trabajo, luego tengo no sé qué, o sea deformando constante, la vida permanente. Y teniendo vidas paralelas. Totalmente porque de acuerdo. Muchas personas también ven pornografía y también están ligados a estas... El problema es, digamos, no solo la adicción, sino el trato hacia la mujer que deriva de la pornografía, que es muy masculinizada y que hay muchas mujeres defensoras de la pornografía, pero hay grandes feministas que han criticado esto de forma muy específica. Por ejemplo, Natasha Walter, que es una gran luchadora por los derechos humanos y feminista, en su libro Muñecas Vivientes, insiste en que Muñecas Vivientes se llama el libro. Muñecas Vivientes. La expansión de la cultura del sexo, en vez de ser considerada negativa para las mujeres, ahora se presenta como la culminación de las libertades a las que aspiraban las feministas. ¿Cuál es el problema? Dice otra, que no se puede considerar nada parecido a una madre ursulina, que es Naomi Wolf, la politóloga, una intelectual de un peso y obviamente progresista. Ella, en su libro Vagina, hace una crítica durísima a los efectos de la pornografía y habla de infinidad, miles de cartas de lectores. Ella escribe en algunas de las revistas y periódicos más importantes de Estados Unidos que le cuentan ese tipo de problemas. Y dice algo muy interesante. La vagina pornográfica, producida en masa y acceso inmediato, es con respecto a la vagina real el equivalente a los alimentos altamente procesados o transgénicos con respecto a la comida orgánica y de cultivo lento. Y tiene efectos paralelos en el consumidor. Es decir, nos están dando basura en lugar de lo natural. Lo que yo estoy diciendo es que todo esto forma parte de un plan mayor diseñado en Inglaterra ya hace un siglo, que es un plan que, entre otros pasos, Tavistock, con todas sus derivaciones, podemos encontrar miles de pistas, un plan de ingeniería social hacia un mundo feliz, hacia un mundo mejor, el mundo controlado por ellos. Por supuesto, un mundo globalizado, con una especie de gobierno mundial que esté por encima de los gobiernos locales y que esté por encima de las libertades individuales en beneficio común. Esa es la gran mentira. Lo que yo pienso es que hay un plan de ingeniería social que tiende a remodelar la sociedad. Y es muy difícil ver que esto forma parte de ese plan. ¿Por qué? Porque es un plan perfectamente descentralizado, donde la mano derecha no sabe lo que está haciendo la izquierda y menos para qué. Eso es lo que yo digo. Nos están conduciendo a través de esta y de cientos de vías más hacia un futuro que no somos capaces de ver. Y ese es el problema. Otro tema sería al revés, ¿no? En Japón empieza a haber unos adictos a la pornografía
que han dejado de practicar el sexo real, es decir, prefieren el estímulo permanente de la pornografía en Internet e incluso los androides, que ya empezaba a ser una especie de cosa empieza a ser una cosa como del futuro, ¿no? 2001, dice en el espacio, y resulta que en Japón es real. Sé de un buen amigo de Cuatro, un buen amigo de este programa, un directivo, que ha estado hace poco en Japón observando un poco todo esto y venía absolutamente anonadado diciendo, aquí ya lo de menos es la relación sexual normal. Aquí lo que está de moda es la ventana virtual, el porno virtual y el acompañante androide, cosa que nos da una imagen que por lo menos a nosotros, llámenos clásicos, yo creo que nos deja un poco fríos, ¿no? Pero bueno, seguiremos debatiendo, desde luego es un asunto que no se toca y estoy convencido que habrá muchas personas, muchas, como esto no se dice ni se cuenta, que hayan tenido primero una sensación de que puede estar ocurriendo esto y de que quizá estamos ante una manipulación y que precisamente ser libres es romper las cadenas y que no nos manipulen. Seguiremos hablando seguro de estos temas. Manuel, hasta la próxima, compañero, gracias. Hasta la próxima, gracias. Maestro, gracias como siempre por tus indicaciones tan precisas. Y Marian, gracias por contarnos algo que no es ficción precisamente, sino que en vuestras consultas lo estáis viviendo, no se cuenta mucho y es una realidad que lo primero que tenemos que hacer los medios creo que es sacarla a la luz. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias, yo os agradezco que saquéis estos temas también porque es verdad que sigue potenciando el sexismo, esta forma de mirar. Muchas gracias, Marian, de verdad, hasta la próxima. Vamos a seguir hablando del mundo de lo digital, porque el mundo de lo digital, por fortuna, también tiene otras áreas sumamente interesantes que aportan, eso es evidente, y que nos trae Diego Marañón. En Misterio 4.0 llevamos tiempo observando cómo algunas de las sospechas que a lo largo de todos estos años hemos ido apuntando en Cuarto Milenio se están convirtiendo en una realidad ampliamente confirmada por organismos independientes. Muchos se llevaron las manos a la cabeza cuando, hace ya más de una década, hablábamos aquí sobre el lado oculto de la tecnología. Sin embargo, lo que en un principio se consideraba poco más que un conjunto de lucubraciones propias de mentes conspiranoicas, acaba de recibir el espaldarazo de una de las empresas de seguridad más importantes del mundo, con la revelación de que diversas marcas de móviles de procedencia china ocultan un software diseñado para espiar hasta el último de nuestros movimientos sin que el usuario se dé cuenta. Ya no hablamos de una posibilidad más o menos hipotética, tampoco de errores o de fallos de seguridad. Hablamos de algo real, diseñado a propósito y apuntalado por multitud de pruebas. La empresa de seguridad ha explicado que el programa en cuestión, oculto dentro del sistema operativo de los terminales, captura el contenido de todo lo que tecleamos, accede a nuestros registros de llamadas y a nuestra lista de contactos. Toda esa información es enviada a diversos servidores cada 72 horas sin nuestro conocimiento y sin nuestro permiso. La responsable de la instalación del software espía es una empresa que depende directamente del gobierno chino, y los móviles que cuentan con este programa alcanzan los 700 millones. El escándalo ha llegado hasta las páginas del mismísimo New York Times. La moraleja es clara. Mira a tu alrededor y comprueba cuántos de tus dispositivos están conectados a Internet. Después, saca tus propias conclusiones. Bienvenidos a 1984. Comenzamos las fotografías con una pintura que se encuentra en un monasterio, en el de Santa María del Paular, en Rascafría, en Madrid. Nos enviaba Lara esta imagen, nos dice que estuvo visitando el monasterio y que se encontró con una imagen para ella totalmente desconocida. Hace muchas temporadas, que ya llevamos unas cuantas aquí, hablamos de ovnis en el arte. Objetos volantes, objetos extraños que no tenían que salir en determinados cuadros y parecía, ¿verdad?, que estaban sobrevolando alguna zona, algún Belén, por ejemplo. Y en este caso nos encontramos con la obra de Vicente Carducho. Son unos cuadros, unos frescos también que pintó. Era toda una saga que, si no recuerdo mal, era de unos 54, de los que se conservan 52, y en uno de ellos nos dicen además que se representa la vida del fundador de la orden, San Bruno de Colonia. Es toda una serie de pinturas, y en una de ellas, como vemos, aparece
como si fueran varios objetos volantes que emiten unos haces de luz tremendos. Aquí se puede ver perfectamente, fíjense, verdaderamente parece un platillo volante o una nave espacial en aquella época. Estamos hablando de pinturas del siglo XVII, que está emitiendo rayos hacia la Tierra, ¿verdad? Bueno, no sabemos verdaderamente lo que quería representar, aunque en la mayoría de los casos es un signo de divinidad. Es decir, los rayos que vienen del cielo no es porque estuvieran viendo naves extraterrestres los pintores y dejaran constancia en sus obras así, ¿o sí? Porque están los dos puntos de la balanza, los que dicen que verdaderamente algunos de esos pintores veían cosas extrañas en los cielos y así lo reflejaban, poniéndolos muy pues casi escondidos en algunas de sus obras, y en otras ocasiones directamente era que lo que querían representar era la divinidad de Dios y por eso lo hacían así. Aquí estamos viendo, ¿verdad?, una obra religiosa en alguna de las partes de esa historia de San Bruno y cómo esos rayos casi impactan en los personajes principales. Y nos vamos hasta un lugar muy cerquita de aquí, Boadilla del Monte. Jacobo Cernuda nos enviaba esta imagen y nos decía, bueno, yo no la he tomado, ha sido un amigo que estaba en su coche, parece que vio algo raro, pero luego le dio tanto miedo, tan chungo la imagen que le salió, que no se atrevía ni siquiera a enviárosla. Ahí está, una especie de mujer que se dibuja en un ventanal. Tal vez nuestros amigos de Boadilla del Monte puedan localizar incluso la vivienda que es, porque es muy característica, así como con unas escaleras que bajan, que se tuercen, parecen pequeños chaletitos, ¿verdad?, de estos adosados. Si ampliamos la imagen, nos encontramos con una silueta que parece de una mujer, ¿verdad? El rostro, incluso que, no sé, a mí me parece que porta una vela en su mano, que está iluminada, el rostro no es como muy amable, está como amarillento. Bueno, tanta cosa para que luego Guillermo León nos diga, es una pareidolia. Y yo le digo, pero bueno, ¿qué ha recreado eso? Las luces, las sombras, tal vez algún elemento que haya dentro. Bueno, pues es que parece una señora. Si los vecinos de Boadilla identifican la casa o los propios dueños del domicilio, dicen, anda, pero si es que es mi vivienda, ¿qué podía tener yo ahí para que saliera esta mujer? Que es una pareidolia, que no es nada extraño. Pues que nos lo manden. A lo mejor tienen un maniquí o tienen algo cerca de la ventana y eso es lo que ha recreado esta imagen. Ya saben que hay varias vías de contacto si nos pueden ayudar o si quieren enviarnos cualquier foto que desean que analicemos. Un número de WhatsApp donde también, gracias por enviarnos tantos casos. Mira que suceden cosas, pues mil gracias por enviarnos sus casos para Gabinete de Expertos. Ese número de WhatsApp es el 683 144 183, 683 144 183. Como siempre, en las redes sociales, síganos tanto en Facebook como en Twitter en Nave del Misterio y nuestro correo electrónico cuartomilenio@4.com. Por desgracia, seguimos sumidos en un bucle maléfico, ¿no? De vez en cuando, nuestros compañeros, nuestros colegas en las noticias nos cuentan que una nueva red que compartía archivos de niños, ¿no?, en Internet, con cuestiones de pedofilia y demás, ha vuelto a salir a la luz, ha sido atrapada. Ya lo tomamos casi como habitual, últimamente sale mucho esto. El último caso creo que eran 56 implicados. Lo asombroso es cuando uno mira a los implicados. No son personas que poco menos lo vemos con el parche en el ojo y piratas del siglo XXI, no. Son personas que tienen responsabilidades, que incluso muchos se dedican al ámbito de la niñez. Es que te quedas tan absolutamente aterrorizado. No sé si les pasa a ustedes, de todos los ámbitos. Y resulta que lo que hacían, su afición, bien sea por la escalada, que hemos hablado en ocasiones, ¿no?, del deseo de novedad pornográfica, pero habían acabado en compartir archivos de niños. Yo siempre digo lo mismo. Desde el escepticismo muchas personas hablan de que no hay tramas extrañas, poco menos que casi sacrifican niños, ¿no? Es mejor permanecer en la ignorancia y no creerlo. Pero lo vuelvo a decir aquí. ¿Y de dónde salen todos esos vídeos? ¿De dónde sale todo ese material? Miles de horas y de fotos de material terrorífico, donde se ha usado a niños, donde se les ha roto la inocencia. Alguien lo hará, alguien lo producirá.
¿Por qué es tan difícil entonces creer que hay mafias? No, es que a nosotros eso, como no nos pasa, parece un cuento. Y sin embargo, de vez en cuando, como una especie de gorgojeo permanente entre las noticias, nueva trama de pederastia, y pasa. Bueno, pues ha habido una, esta semana también, que a mí me ha dejado de verdad, que yo no sé qué creer. Pero ha ocurrido en Vitoria, y yo soy de Vitoria, yo nací allí. Y les voy a decir una cosa, cuando yo nací en el año 73. Mi infancia, a lo largo de la infancia, estuve hasta los 14 años. Es inconcebible que esto hubiera ocurrido en ese tiempo. Es inconcebible, es que nadie podía ni imaginarlo, ¿no? Entonces, ¿cuánto está cambiando el mundo? Algunos habrán escuchado la noticia. En un centro de acogida, para menores un poco, bueno, pues con dificultades y demás, que eso, la verdad, tampoco existía, ¿no? No sé si para bien o para mal, no lo sé, pero no existía en la época en la que yo vivía. Es como si viniésemos de otro universo, ¿no? Mire, es que yo he jugado en la calle toda mi vida. Es que yo he echado miles de partidos en los soportales. Es que yo iba por el casco viejo haciendo recados. Yo era el niño de los recados. En la correría. Y no teníamos la conciencia de que nadie nos pudiera hacer daño. Yo no sé si estábamos equivocados o no, que habría sus cosas, pero desde luego, eso en una pequeña ciudad de provincias, desarrollada más o menos, tranquila, eso era inconcebible, entonces se ha roto. Ahora hay unos centros de acogida de menores con ciertos problemas, que imagino que tienen que estar, porque los menores tendrán que ser atendidos, claro que sí, pero resulta que son una trama donde los menores se prostituían, consumían cocaína, se prostituían, y ha habido varios implicados. Un escándalo tremendo, y sobre todo un escándalo cuando en la pequeña ciudad blanca, ¿no?, que dicen algunos, donde nunca pasa nada, pasa algo. Ahí va, esto con nosotros no iba, pues iba. Y ¿saben lo que me deja ya como descolocado por completo? De verdad, que no me creo, que cuando me preguntan eso, ¿tu programa qué raro es? No digo, no, rara. Nosotros somos los menos raros, nosotros acabamos siendo los menos raros de la tele. Raro lo que es el día a día. Y esto no tiene gracia, la verdad. Resulta que el que ha ido a la cárcel, de momento que se sepa, porque esto se está investigando, y claro, hay otros centros implicados, había toda una red de prostitución organizada con niños en estado de exclusión y clientes. Aquí el problema también no solo son los niños y que se prostituyan, sino los clientes también, ¿no? Yo sé que muchos no lo van a creer, pero ahora pueden investigar. ¿Saben quién es el principal cliente el que ha ido a la cárcel? Un experto en violencia de género, un experto con publicaciones de esa zona de España sobre la violencia contra la mujer o contra los niños, y un experto en cuestiones precisamente de esto. Y ese es el que estaba ahí en la trama. Entonces ya, oye, ¿quién nos va a proteger? O sea, ¿esto ya qué es? Si el experto en temas de niños y violencia a la mujer resulta que luego en su otra vida, oscuridad, o lo que ustedes quieran llamar, por lo que dicen ahora las informaciones y la prensa, es uno de los implicados en una red de todo aquello que él combate, ¿cómo nos va a extrañar que cuando atrapan a redes de pederastas, por desgracia, haya profesiones que son incompatibles, ¿no?, con eso, con esa podredumbre? Personas con cultura, pero que tienen esa, no sé, ese sumidero demoníaco, porque es que yo no lo puedo entender. O sea, no entiendo nada en su sano juicio. También me pregunto, como periodista y como curioso, ¿no?, intentando descifrar la vida, que todo es un misterio, ¿de dónde viene este gen, o esta cosa, o esta deformidad? ¿Por qué con los niños? ¿De dónde viene? ¿Por qué no se ha curado? Si en tiempos de la antigüedad ocurrió, por desgracia, ¿por qué con toda la cultura que tenemos esto no se ha curado? ¿Por qué los pobres críos son víctimas? Y luego ya cuando son más jóvenes, pues por desgracia, las entrevistas que se han hecho, los jóvenes prostituidos, decían ellos, no obligados, era porque era dinero fácil. Miren, dinero fácil, prostitución, ya doctores implicados ni les cuento. En la Vitoria en la que yo nací, hace no tanto tiempo, no es que sea inconcebible, es que es como hablar de una saga de la Guerra de las Galaxias, por llamarlo lejano, ¿no? Yo les he hablado alguna vez de lo que ha sido la vuelta a mi barrio y no reconocer nada, ¿no? Políticamente incorrecto, brutal, o sea, me quieren pasear por ahí en procesión, ¿no?, como crucificado casi. Pero es la verdad, yo no les voy a engañar, yo no reconocía nada de mi barrio, nada, cero. Pues esto tampoco lo reconozco. Ah, son los tiempos de la modernidad, pues será esto, no lo sé. Si es mejor entonces el antiguo, es que no lo sé muy bien. Pero en la pequeña, gran ciudad de Vitoria, esta trama que ahora ha ocurrido es como impensable. En 40 años, en 35 años. ¿Está pasando eso en otros lugares? Pues seguramente también, ¿no? Como les digo, al final mi asombro es mayúsculo
Y yo no sé si las autoridades han actuado, evidentemente. ¿Habrá más sorpresas terribles? ¿Por qué personas importantes, influyentes, que incluso acaban haciendo eso? ¿Hay mayor misterio en el cerebro humano que esto que les estoy contando? ¿Y que acabará siendo devorado por la información que viene y va? Bueno, pues ha pasado en la ciudad donde yo nací. Me quedo perplejo no solo por el hecho, sino porque, así como hay niños a los que violan la inocencia, yo creo que también hay lugares, ciudades enteras a las que violan la inocencia, ¿no? Y de repente se despiertan. ¿Y qué ha pasado aquí? ¿Qué ha ocurrido aquí? Tenemos todos resortes y nos hemos peleado por tener resortes para cuidar precisamente esto, y lo peor va y pasa, ¿no? En fin, tiempos modernos, que decía aquel. Hay que asumirlo, pero desde luego no me digan si no es asombroso. Repito, las noticias terroríficas no las da Cuarto Milenio. Hasta dentro de 7 días, amigos.